En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de septiembre de 2025. Por fin ha llegado el día, que ya se presuponía que esto iba a ser así, que la justicia sienta en el banquillo, abre juicio oral al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Y también a ello hay que sumarle que le impone una fianza de 150.000 euros y el magistrado Hurtado da 5 días de plazo a García Ortiz para abonar dicha cuantía, o si no, será embargado. Es la primera vez en la historia que ocurre esto, que tenemos a un fiscal general del Estado en esta situación, el que se supone que lucha contra los delitos cometiéndolos. Ya saben que a todo ello hay que sumarle lo que la cuestión del borrado de los WhatsApps, cómo ha intentado torpedear la investigación desde el principio y el respaldo de un gobierno que en un país mínimamente cuerdo ya habría caído. Pues tampoco se crean que ha habido muchas reacciones. Lawfare y la justicia dirá, poco más. Incluso algunos lo critican. Dicen, hombre, pero ¿cómo puede ser que imputen al fiscal general del Estado por esto? Por revelación de secretos encima, que estaba buscando la verdad. Es el país en el que vivimos. De hecho, hace 4 días estaba en la apertura del año judicial que al rey pues se le sometió a ese bochorno de estar ahí sentado al lado de este tipo, cuando todos sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Él también. Decía, hombre, comprendo que mi situación, hombre, no es lo habitual, pero ahí estaba. Y algunos incluso tenían la jeta de criticar al rey. Dicen, pero ¿cómo puede ser que el rey vaya? Culpando al rey. Al rey se le puede criticar por muchas cosas. Ahora, no fue el rey el que votó a la PSOE, no fue el rey el que votó a Sumar, a Podemos, a todos esos partidos secesionistas. Ese no ha sido el rey. No ha sido el rey el que ha nombrado a este fiscal general del Estado. No es el rey el que actúa con esa forma que tiene el pueblo español ya de acostumbrarse a la charca en la que habitamos. Esto no es el rey. Es que ya cansa el rollo de, es que el rey, si quieren que el rey tenga poder, cosa que yo soy partidario, muy bien, defiendan eso. Pero no vale quitárselo todo y luego encima exigirle que haga aquello que no puede hacer porque el pueblo español le ha privado de poder, por ejemplo, vetar un nombramiento o incluso llegar al punto de quitar a este fiscal general del Estado. Ya veremos cómo acaba el asunto. Pero este es el país en el que vivimos. Es esta especie de república bananera, que sí, bueno, tenemos ahí un monarca, que como digo, le hemos privado de tener cualquier tipo de poder y le exigimos encima que es que, claro, ¿qué hace yendo ahí el rey? No, mire más a su vecino. Mire más la sociedad que le rodea. La Venezuela de Europa. Eso es el sanchismo. Y ayer se publicaba un documental que va mucho en línea de lo que es la degradación, ya no institucional, o sea, la degradación institucional, la degradación moral, la degradación estética, que se vio en ese documental en el que aparecía la exmujer de Ábalos denunciando y contando, pues en fin, todo lo que ya sabemos. No aportó gran novedad, esto es la realidad. Así como cosa novedosa, pues que fue Santos Cerdán el que metió a Koldo en la vida de don José Luis y que era un topo, porque estaba 24/7 con Ábalos, que incluso acabó con el matrimonio de Ábalos y que por ello, pues la razón por la que al final fue por el mal camino don José Luis se debe a que Santos Cerdán lo utilizó para luego el trepar. Y que Sánchez lo sabía todo. Hombre, sí, esto ya, en fin, lo intuimos. No aportaba gran cosa. Pero si uno miraba el documental, pues imagínense que no vive uno aquí. Dice, mira, te va a poner un documental de lo que está pasando en un país, no sabes cuál, y te lo enseñan. Dices, ¿cómo? ¿Que estos son ministros? ¿Que está llegado presidente del gobierno?
que su mujer era la contable de los prostíbulos para homosexuales, en la que ahora conocemos que también había menores. ¿Qué país es este? Porque la vergüenza que a nosotros nos causa, o debería, ver esos vídeos que estamos viendo de Venezuela, del ejército venezolano, que ustedes, imagínense, Estados Unidos, y dice, venga, vamos a hacer contrainteligencia, pues a ver si finalmente se deciden a aniquilar a Nicolás Maduro, ojalá. Y lo que ven es eso. Y pues lo dicho, el planeta de los simios, igual. Pues nosotros estamos ahí, vamos en esa línea. Es toda esta chusma, es la que el pueblo español, no el rey ni nadie, no, el pueblo español ha puesto en el poder. Lo fácil, claro, es criticar a su majestad. Ya digo, mire más la sociedad que le rodea. Y en esta línea, Víctor de Aldama, que también aportaba como novedad la cuantía que, según él, llegó a pagar a Koldo y Ábalos entre 2 y 3 millones de euros. Tú a Ábalos y a Koldo, en total, pues a lo mejor como 2-3 millones de euros entre unas cosas y otras. Koldo cobra por todo. Koldo cobra hasta por llevar a un empresario a ver al ministro para saludarle. Pues bueno, como digo, tampoco es muy novedoso. Lo que sí que la cifra llama la atención, aunque hay un descuadre entre 2 y 3 millones, pues hay una diferencia. Esto ya la justicia lo dirá. El documental interesante era el de Zapatero. Esto es lo importante. Porque hoy hemos conocido que Estados Unidos propone retirar el visado a José Luis Rodríguez Zapatero por sus gestiones en Venezuela. En concreto, este, digamos, aviso, intención, ha sido por parte de, ya saben, el ejecutivo de Donald Trump está con toda la cuestión de narcoterrorismo de Nicolás Maduro, ha sido Christopher Landau quien ha sugerido públicamente aplicar la medida contra el expresidente por su cercanía y sus gestiones con el chavismo. Pues claro, es que esto es importante. Es que Aldama, muy bien, que salga ahí el documental para hablar de Ábalos y, en fin, criticar y hacer leña del árbol caído, pero lo interesante es lo de Zapatero. ¿De dónde sale su fortuna? Es que este hombre ganó las elecciones en España no una vez, sino 2. E incluso hay algunos que lo tienen como referente a Zapatero. El amigo íntimo, no sabemos a qué precio, que esa es la pregunta, del chavismo. Esto es lo gordo. Esto es lo interesante. No el puterío, que como digo, es lo de menos. Pues bueno, la charca nacional se encuentra en esta situación. Y como digo, no pasa nada, porque nos hemos acostumbrado a vivir en este lodazal. El fiscal general del Estado sentado en el banquillo por primera vez en la historia y ni una sola dimisión. Y no crean que las encuestas se va a desplomar el Partido Socialista y va a perder 20 puntos. No. De hecho, las últimas encuestas que se han publicado lo que muestran es un repunte. El rey debe ser el que hace las encuestas. ¿Y con qué intentan tapar esto? Bueno, ya tenemos la cuestión de Israel y hoy tenemos el tema del tabaco. Esto se iba amenazando, pues bueno, ha salido hoy. Entonces dicen, ¿esto es una cortina de humo? Sí, claro, sí, una cortina de humo. Sí, pero la cortina de humo tiene consecuencias. Hay algunas que no tienen ningún tipo de consecuencia y hay otras que sí que las tiene. En este caso, la ley antitabaco, de la que la inmensa mayoría de la sociedad española está a favor, la propuesta ya de prohibir fumar hasta en las terrazas, o sea, poco menos vas a poder fumar en tu casa, y si eso, ya veremos dentro de unos años, cuenta con el respaldo mayoritario de la población. Claro, lo digo porque quizá muchos no entienden y dicen, pero es que ¿cómo vamos a ¿Qué está pasando en España? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto? Hombre, mire a su alrededor. La inmensa mayoría está a favor. Vamos a escuchar a Mónica García, un país, imagínense, un sistema en el que Mónica García te dice dónde puedes fumar, pues ya apaga y vámonos. Cómo explicaba esta medida, lo ventajosa y lo maravillosa que es, y sobre todo, avalada por la ciencia, como siempre.
De esta manera, a partir de la aprobación de esta ley, no será posible fumar en terrazas. Una medida que está avalada por la ciencia, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social, que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino entre también los fumadores que también nos han pedido y están avalando esta medida. La prohibición también se amplía a campus, a patios escolares, instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, espectáculos públicos, estaciones de autobuses, andenes, marquesinas y vehículos de uso laboral. Y por primera vez esta prohibición también se extiende a los nuevos dispositivos, a los vapeadores, a los productos relacionados con el tabaco y también estos productos también tendrán que respetar igualmente esos perímetros de protección. Pues eso, avalado por la ciencia. Hombre, sí, ya sabemos que la ciencia nos dice que fumar es malo, sí, lo sabemos. No hace falta que nos lo diga Mónica García. Pero el punto clave, la mayoría social. Pues seguro que muchos de ustedes dicen, hombre, pues oye, ¿yo por qué me tengo que tragar el humo del tabaco cuando estoy en una terraza de un fumador? Y es comprensible. Yo le compro el argumento. Le compro el argumento de que le moleste el humo del tabaco. Yo como fumador reconozco que hay ciertos cigarrillos que tampoco me gustan, igual que esto que se pone de moda, los vapers, huelen realmente mal, muchos de ellos, y también me molestan. Pero no, lo que se está pidiendo no es, que lo que debería ser, que un establecimiento privado decida si deja fumar o no. Entonces dicen, mire, yo quiero ir a esta terraza, y en ese establecimiento se permite fumar en las terrazas, incluso en el interior. Y usted decidirá si va o no va. Sería lo razonable. Igual que yo no escogería ir a un sitio en el que no me dejan fumar, pues todos dirán, oye, pues yo aquí no quiero porque me molesta, que es comprensible, el humo del tabaco. Ok. Sería lo lógico, lo que anima a vivir en una sociedad en libertad, lo que a fin de cuentas es vivir en sociedad, que es pues comerte cosas que no te gustan. Claro. Pero no. Aquí lo que se trata es de prohibir. Decirle, primero, que tiene el establecimiento lo que puede o no puede hacer, y en segundo lugar, que aquí los fumadores nada. Entonces, ante este argumento, muchos utilizan la excusa, para no reconocerse como seres totalitarios y liberticidas, de que, oye, ¿y yo por qué voy a tener que pagar? Porque como sabemos que fumar es malísimo, su cáncer de pulmón. Cuesta una fortuna a la sanidad pública. Dices, vamos a abrir ese argumento. Me encanta. Vale, hagamos un trato. Usted no paga ningún tipo de sanidad pública. Vamos a hacerla privada. Porque yo, ¿por qué tengo que pagar que un tipo que es medio idiota haya decidido escalar no sé qué, se pegue una leche y esté hospitalizado no sé cuántos días? O el tipo que ha estado bebiendo alcohol y ha tenido un accidente. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? ¿O por qué tengo que pagar yo la educación de su hijo? ¿Por qué? Si nos ponemos así, pues claro, vivir en sociedad, como digo, pues al final es vivir rodeados de cosas que no te gustan. Y a mí muchas cosas que no me gustan, pues me fastidio. En fin, entiendo que es vivir en sociedad. Pero aquí no. Entonces, llama poderosamente la atención que, como digo, la inmensa mayoría, y en eso no miente Mónica García, es la gran tragedia, la mayoría social está a favor. Está a favor de que se prohíba. Con ese estúpido argumento. Pero claro, como digo, si tú planteas esto, que decía el establecimiento, tú vas y si quieres vas y si no, no. Oye, mira, aquí fuman, pues no voy. Pero es que cuesta mucho dinero. ¿Y cuánto dinero nos cuesta la estupidez? ¿Cuánto dinero cuesta tener a Mónica García, a Óscar Puente, a María Jesús Montero, a Pedro Sánchez, a su contable reconvertida en catedrática? ¿Cuánto dinero cuesta eso? ¿Cuánto dinero cuesta esas millones de personas que han votado a estos partidos? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero nos cuesta la imbecilidad? Si nos ponemos así, es lamentable. Lamentable porque, como digo, la inmensa mayoría está a favor y luego se lleva las manos en la cabeza. ¡Ay, que estamos perdiendo nuestra libertad! Hombre, claro, por culpa de gente como usted. Joder,
con la democracia que nos hemos dado. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Como te despistes, te aparece en tu casa la ministra de Sanidad para vigilar ahí atentamente que no estés echándote un pitillo, ¿eh? Sí. Pero claro, estos muchos que celebran hoy, cuando se acabe esto, pues irán por el alcohol, entiendo yo. Y quizá ya no hace tanta gracia. Claro, aquí es selectivo en cuanto a gustos. Sí, porque el pulmón, porque te lo tengo que pagar para que te revientes el hígado, eso sí. Lo tenemos que costear. Es verdad que ves la reacción de la gente en los medios de comunicación. Estaba viendo antes el telediario de Televisión Española y toda la gente estaba completamente de acuerdo con la medida. Yo he hecho un experimento, me voy a meter en los diarios de que se supone, claro, esto es mucho suponer, de derechas. Como no hay, pues me he metido en El Mundo, ABC, en fin, estas cosas. Y claro, leías los comentarios y los más valorados, por fin hacen algo bien. Claro. Bueno, en la tertulia debatiremos porque este tema tiene cortina de humo, nunca mejor dicho. Bueno, que sí, que todas las cortinas de humo que ustedes quieran, pero tiene efectos, ¿eh? Y luego, cada vez somos menos libres. Y además en ministerios cuyas competencias están completamente transferidas, curiosamente son los que más prohíben, porque cada vez que sale Mónica García al estrado allí en el Palacio de la Moncloa, es para prohibir cosas. Ella y Bustinduy. Bueno, los dos. Bustinduy, se me había olvidado su existencia. Sí, el amigo de Ryanair. Ostras, ya ves, Ryanair. Eso no nos dio tiempo a comentarlo. Pues imagínate, dos ministerios que no pintan absolutamente nada a nivel nacional, porque efectivamente está prácticamente todo transferido. Bueno, ya me dirás tú un ministerio de pero lo poco que consumo, pintan, mira, pero para lo poco que pintan, fíjate lo que aprovechan para prohibir y prohibir. Sí, y lo que te decía la alimentación. Que no, es que fíjate, tal, abrimos ese melón, toda la basura que nos comemos cada procesada día. Y demás, y bueno, te venden ya que la carne tienes que ir dejando poco a poco de comerla, porque claro, tú mira lo que contamina una vaca, que no sé qué, si el CO2, y al final pues te comerás sucedáneos de carne, pues que será una hamburguesa. Pero no olerás el humo del tabaco. Eso, pero no. Pero tú te comerás ahí tu hamburguesa de lentejas, para como complemento proteico. Es que, en fin, es un sinsentido todo. Qué país, qué charca. En fin, la charca pues tiene también a veces noticias buenas. Y fíjense cómo estamos. Que nos la da Junts. Efectivamente. Te ha dicho Junts que esto de la reducción de la jornada laboral, nada. Claro. Bueno, hay una mayoría social, claro, en esto también. La mayoría está a favor de trabajar menos con el mismo sueldo. Claro. Nos ha fastidiado. Nos ha fastidiado, efectivamente. Sí, y pues, luego afortunadamente no. No ha salido adelante y esa mayoría progresista de la que presume siempre el gobierno, pues resulta que Junts le ha dicho que no. Es ultraderecha hoy. Es ultraderecha. Claro, depende, para lo que les apetece, pues es mayoría progresista, y si no, por otro lado, pues es un partido pues eso, de ultraderecha que ha decidido pues con tintes xenófobos. Con tintes xenófobos, claro, no lo olvidemos, porque además le ha pegado un portazo directo a Yolanda Díaz, le ha dicho que no, lo siento mucho y voy a rechazar esa ley de reducción de jornada laboral. El gobierno ya asume su fracaso en la votación de reducción de jornada este miércoles, mañana, en el Congreso de los Diputados. Lo hace tras el rechazo, como decimos, de Junts de retirar su enmienda a la totalidad al texto con el que el Ejecutivo pretende rebajar la jornada a 37,5 horas semanales. Aún así, desde el gobierno creen que esto no supone un punto final, sino un alto en el camino. Lo decía esta mañana la ministra portavoz Pilar Alegría. Le escuchamos. Política prioritaria o una apuesta clara de este gobierno desde el primer momento ha sido trabajar siempre para mejorar las condiciones de la clase trabajadora de este país. Así lo hemos realizado desde el primer momento, desde ya el año 2018, y es la senda que vamos a seguir caminando siempre. Por tanto, si mañana esa votación no sale adelante, para nosotros en absoluto es un punto y final. Es un punto y seguido. Que son horteras hablando y vistiendo todo. Toda la vez. Sí, Sin ojeras, no está durmiendo bien. Mira, hoy que viene Pedro Insua, siempre se queja de eso de la clase trabajadora. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué coño es eso de la clase trabajadora? Dice, porque ¿qué pasa? ¿Que hay gente que trabaja, que está en el sector y otros que no trabajan? O sea, y claro, esta gente pues suelta ese término y claro, la clase trabajadora. ¿Y qué es eso de la clase trabajadora? No debe estar durmiendo bien, efectivamente. No, y pensaba que con el verano había recargado pilas, pero no la he visto. Sí, la primera rueda de prensa salió morena. Sí, es verdad. Se notaba que había ido a la playa, había desconectado, pero ya una semana otra vez de sanchismo mediático, pues es que le pasa factura a cualquiera. Tú imagínate, Jano, si estuvieras ahí
enfrente. Imposible. Sí, Tener que aguantar lo que esa me parece situación. alguna virtud que hay que rescatar de Sánchez es que aguante. Sí. Que es verdad que está en un estado físico deplorable. Claro, que tú lo ves. Cosa que celebramos. Esa marca que tienen Pero- los pómulos, Sí, todo, sí, que sí, igual sí. se la acentúan, los, Nah, se le nota, los que le por mucho que maquillan, se pero bueno, se nota, sí. Ayer viendo el documental extraordinario de la exmujer de Ábalos, lo vi de principio a fin. Lo tengo que confesar, me quedé hasta las 2 de la mañana. Qué estómago. Luego la tertulia fue un poco aburrida, pero lo vi entero. Y veías a Sánchez hace 4 años, 3, y no está... No. No, que es evidente que el poder en todos los mandatarios erosiona, pero claro, cuando tienes que aguantar semejante cubo de basura, pues claro, al final eso a uno le acaba perjudicando físicamente. Sí. Santos Cerdán, ¿cómo estará? ¿Estará adelgazando? ¿Tiene un club de lectura? ¿Esto es verdad? ¿Sigue leyendo? Pues, bueno, esto es lo que dijo, ¿te acuerdas? Sí, hombre, El claro que me abogado acuerdo, dijo, sí, no, sí. este está integrado fenomenal, cosa que no dudamos, claro, Sí. es estos perfiles que se integran rápido. Pero había creado un club de lectura. Y esta peña... Hombre, bueno, a ver, pues, lleva más de 2 meses en la cárcel. Sí, habrá que tipo de verano, los con el grandes- calor que ha hecho Los encima. grandes clásicos, ¿no? como mínimo, La digo yo. Odisea, la Ilíada. Me lo imagino ahí recitándolo para el resto de presos. Que en plan, momento que vamos a ver... Vamos al verso, al verso 344 de... ¿Qué os sugiere a vosotros estas palabras? Entonces hacen ahí un debate, un coloquio. Bueno, en fin. Eso no ha trascendido. Eso sí que sería una exclusiva Hubieran molona. sido, tú imagínate ahí reflexionando de manera muy sesuda, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Diciendo, no, porque claro, bueno, en fin. Pero bueno, o sea, podrán fumar. Claro, no sé. Podrán fumar, Es claro, que va a tener más claro, libertad claro. un preso que aquí. Al final, Sí, Juaní, sí, vamos sí, a sí. tener que replantearnos este Sí, darle la vuelta al Porque asunto. no está claro, no está claro. No sabemos si está delgado o no Santos Cerdán, pero lo que sí que es verdad es que le están pillando que, oye, pudo mentir en sede ¿Santos? parlamentaria. ¿Santos? Santos Cerdán, por favor, claro. Sí que no me lo Y esperaba. todo porque dijo en la comisión de investigación del Senado que no había hablado nunca con Koldo, que no tenía relación con Koldo entre los años 2021 y 2023. Claro, después salió el informe de la UCO y bueno, ya conocemos la historia. O sea, en fin, el Ulises de James Joyce se lo habrá leído, pero un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra Santos Cerdán por mentir en esa comisión del Senado, comisión de investigación del caso Koldo, presunto falso testimonio. La denuncia la interpuso Hazte Oír, acusándole de mentir de forma consciente y reiterada. La UCO aportó grabaciones que mostraban reuniones, contactos de todo tipo con Santos Cerdán. Con Santos Cerdán y Koldo, perdón. El juez ha pedido a la Fiscalía que en 5 días informe si procede fianza y de qué cuantía. También deberá valorar si la querella cumple los requisitos legales. El delito está tipificado en el Código Penal. El caso sigue abierto a la espera de la decisión del fiscal. Un Cerdán, por cierto, Jano, que ha salido en defensa, que no sabes de quién. Sorpréndeme. Ángel Víctor Torres. Hombre, a ver. Claro. Ha pedido ¿Es al verdad? Supremo, es que tiene bemoles el asunto, ha pedido al Supremo que por favor no investiguen a Ángel Víctor Torres, que no tiene nada que ver con la trama. O sea, que es la prueba evidente de que sí. De que hay cosas, claro, y que efectivamente sí, si sale lo de Ángel Víctor Torres, que acabará saliendo, pues Sí, dicen que está al caer. Pero la bueno. bola de nieve pues será mucho más grande de corrupción. Pero bueno, hemos conocido este escrito de los abogados de Cerdán diciendo que, oye, que no investigan a Cerdán el Supremo, ¿no? Ángel Víctor, en fin. Vamos con Israel, que esto sí que no es lo suyo. Ujú. O sea, están con... Ya dijeron que los líderes de Hamas no iban a estar seguros en ningún lugar del ningún mundo. lugar. Y- Pues eso ya han cumplido. Se está confirmando. Esta vez ha sido en Qatar. O sea, han ampliado el radar de ataques. Ya no solo atacan sobre la franja de Gaza, sino que si tienen que liquidar algún enemigo que no esté en esa zona, van a Qatar o a donde sea. Los han perseguido y han acabado con ellos en un bombardeo contra los líderes, como decimos, de esta organización terrorista. Ha sido en un ataque en Doha, en la capital de Qatar, donde residían y operaban estos representantes claves de Hamas. Al menos 10 explosiones han sacudido la ciudad, provocando intensas columnas de humo cerca de una estación de servicio y un complejo residencial. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que el ataque fue dirigido contra altos cargos de Hamas, entre ellos el actual jefe exiliado y principal negociador. Qatar, recordemos, ha actuado como mediador en las negociaciones de alto el fuego entre el Estado hebreo y Hamas. El país califica de cobarde este bombardeo y señala que es una clara violación del derecho internacional. Este ataque pues, marca una escalada significativa al expandir, como decimos, la operación militar de Israel más allá
frontera de Gaza, Líbano y Siria, que era donde habían actuado, y han alcanzado por primera vez territorio catarí. A mí lo que me sorprende, Jano, ya no es solo el ataque en sí, que bueno, es muy quirúrgico, preciso, y si tienen que acabar con ellos acaban, sino que Qatar, como Estado soberano, de repente Israel llega ahí, lleva a cabo una ofensiva y se carga a estos tipos. Y Qatar, no, en vez de decir, el derecho internacional, oiga, no puedes denunciar que han atacado sobre tu propio territorio. Bueno, acuérdate cómo pasó con Irán, que atacó las bases militares estadounidenses en Qatar. Lo que pasa es que Irán respondió. Ahí sí que hubo... Claro, pero, sí que, hubo pero que una... al final dices Qatar, dijo, y yo... Y pues sí, tú también. Entonces, al final, pero es que es una cosa muy extraña, porque cuando estás en esos países, tanto el día con Al Jazeera puesto, Israel es el gran enemigo y terrible, pero luego los gobiernos, es bueno, muy, muy mal Israel de cara al pueblo, pero por detrás es bien. Sí, tú atacas, ¿no? Tú si sigue, lo tienes tú que tranquilo. hacer, lo haces, ¿no? Así es. Oye, en Francia, claro, ayer mira cómo fue mi noche. Pasé del documental de Ábalos al discurso extraordinario del que ya no es primer ministro en Francia. Pero claro, escuchar a un político decir la verdad llama la atención. Entonces este hombre, que sabía que se lo iban a cargar, dijo, bueno, pues ya que me voy, lleva varias semanas ya diciendo la verdad, con el tema del estado de bienestar, que esto es imposible de sostener, el tema del sistema de pensiones, esto es una estafa piramidal que es imposible de sostener, el tema de la inmigración, que muchas veces se utiliza como recurso de, no, es que con los inmigrantes vamos a pagar las pensiones, lo cual es falso, rotundamente falso. Correcto. Pues claro, ahora ha dicho la verdad, que ¿te acuerdas Rivera en una entrevista que dijo, es que claro, yo cuando estaba en política no podía decir esto a las pensiones, porque si no, a ver quién me iba a votar? Cabrón. Claro, es que estás La aceptando... Sí, democracia. hay como ciertos tabúes en la sociedad y nos quejamos muchas veces de lo mal que está España, que estamos muy mal, las cosas como son, pero Somos luego, Francia en 10 luego ves años, la sí. situación en Francia. Este señor se ha atrevido a romper tabúes, el tema de la inmigración, el tema de las pensiones, el recorte del gasto público a nivel multimillonario, Sí, sí, hay que sí. recortar sí o sí. No, dijo, hay que reformar el sistema. Dice, no estamos hablando de una moción, estamos hablando de reformar el sistema que ha fracasado. Pues le ha costado el puesto. Bueno, ya antes, por eso lo ha dicho. Dijo, bueno, yo ya sé que aquí me queda poco. Que además es mayor. Tampoco es tonto, tampoco No. es tonto. Al final ha dicho, bueno, pues voy a aprovechar, ¿no? Y ya suelto todo Pero lo es que tengo curioso. que soltar. O sea, para el más friki, claro, pues esto comprendo que no sea lo que todo el mundo quiere hacer hoy en su casa. Que se vea el discurso, porque de verdad que es extraordinario, porque es un tío diciendo la verdad. Y dices, coño, un político diciendo la verdad que llama la atención. No abundan. Y veías al resto, abucheos, ¡ay! Se llevan las manos a la cabeza. Ahora acabáramos. ¿Qué está diciendo? Pero ¿cómo te atreves? En fin, bueno, pues que en Francia parálisis Sí, total. vamos a repasar Crisis. brevemente esa noticia, crisis, y bastante gorda porque ha caído el gobierno de Beirut, o Bayrou. ¿Cómo se pronuncia, Jano? Tú, como Yo en experto francés no te creas que es lo que son los nombres. Bayrou. Ah, bueno, si quieres a ponerte exquisito, sí. Bueno, Bayrou, en castellanizando o españolizando el término, François, ha caído tras perder una moción de censura en la Asamblea Nacional con 364 votos en contra frente a 194 a favor. Se trata de la cuarta vez en menos de 2 años que un ejecutivo francés se ve derribado, reflejo de la profunda crisis institucional que atraviesa el país. Así lo anunciaba la presidenta de la Asamblea Nacional. Escuchamos. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Tremendo, y con todos esos aplausos. El detonante ha sido ese plan de austeridad de Bayrou que contemplaba recortes de 44.000 millones de euros, incluyendo la supresión de días festivos, que con esto se armó una tremenda, y la congelación del gasto público. 74 años. He dicho, pues ya, como ya no me queda más, porque de esto, claro que va a hacer, pues dijo la verdad. En serio, busquen, lo tienen. Yo lo vi subtitulado en inglés. El francés, por alguna cosa pilla, pero claro. Pero no todo. No. Y de verdad es que era impresionante. Y ahí te das cuenta, dices, ¿cómo es posible? O sea, solo me permito decir la verdad cuando sé que no necesito el voto del personal. Eso da para una reflexión profunda y te das cuenta de que la clase política al final se preocupa por el bien común. ¿Qué va? Yo creo que no. Pero ninguno. Porque este verano, o sea, ha salido el tema en X,
salía mucho el tema de, oye, mira, si es que parece que tengas una cruzada contra los pensionistas, no tengo ninguna cruzada, simplemente defiendes la verdad y las matemáticas. Y entonces en la derecha está lo del gasto superfluo. Que esto es como cuando los de izquierda dicen, Sí. es que claro, es que estamos endeudados porque es que la Casa Real, ¿qué presupuesto tiene? Hay que ver el rey, que no lo ha votado nadie, que cómo puede estar cobrando esa barbaridad. Es que a Mancio Ortega se desgrava las donaciones, entonces así cómo va a funcionar el país. Que tú eres retrasado mental. Pues bueno, esto es lo mismo, el gasto superfluo en la derecha es igual. No, el gasto superfluo. Claro. Ok. Que sí, vale, Ok, perfecto. vale, bien, estoy a favor. A nivel simbólico estamos ahí. Exacto. Vale, ¿y qué hacemos con los miles de millones de euros que nos faltan? Pues esa es la cuestión. Lo preocupante es que no puedas sacar tú el debate sin que te tachen de todo, o te tilden de radical, de cómo es posible que te estés aprovechando de esto, que tal igual. Y dices, oiga, pero no podemos abordar seriamente este tema de las pensiones. A mí, claro, el sentimentalismo siempre es lo que lleva estos temas. A mí lo que me gusta es, ¿quieres abrir una guerra intergeneracional? Tío, ¿qué cojones voy a querer abrir una guerra intergeneracional? Joder, claro, es que si nos ponemos así... ¿Pero qué voy a querer? Lo que quiero es que las matemáticas se respeten, ya está. Efectivamente, sí. Ay, Juanín. Da para mucho. Llevamos 2 días solo, Joder, Jano, y ya estamos... Estoy sudando ya, o sea, me voy de vacaciones otra vez, Jano, que esto ya... ¿Qué temporada nos espera? Pero bueno, aquí estaremos, aguantaremos, al pie del cañón. Sí. Pie del cañón. Todo sea por lo que nos queda de España. Aunque sea un pedacito, lo defenderemos. Cada vez menos, ¿eh? Porque es una cosa. Luego, claro, con el tema de la inmigración también esto es muy divertido. Es que hay muchos temas sobre la inmigración que abordar. Bueno, en fin. Las pensiones, fraude. Vamos a la tertulia, Jano, porque si no... Que el PIB no crece, me da igual. Yo estoy en ese punto, me da igual. En fin, bueno, vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Julio Llorente. ¿Qué tal, Julito? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí una temporada más. ¿Cómo has pasado el verano? Bien. Me he movido por toda la península ibérica. También he estado en Roma, así que una maravilla. En Santander, en la Costa Brava, en Huelva. Prácticamente no he dejado un área de la península por recorrer. Turismo de cercanía, que llaman ahora. Turismo, sí, de cercanía. Yo soy muy enemigo de hacer grandes viajes de unos pocos días, ¿no? Viajes largos de estos. No. Y soy un gran enemigo de los aviones. ¿No te gusta? Uno cuando se sube en un avión coquetea con lo bovino, porque le tratan como una vaca. Sí, esto es cierto. Le tratan como a ganado. Sí. No me gusta que me traten como a ganado. Por lo que sea, ¿no? Al final el coche quedará como último espacio de libertad. Podremos fumar en los coches. De momento no nos lo han impedido, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Sí. Yo estoy muy indignado. Sí. Ahora lo comentamos porque... Un reducto de libertad el coche. Pero creo que tampoco ya, ¿eh? ¿No? Vamos, tengo entendido. Ahora yo- Juanín no, nos repasará el tema del tabaco, pero me parece que no. Pues ya se han desvanecido todas mis esperanzas. Este argumento se ha caído. Bueno, bienvenido. Alvarito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues soy un enemigo declarado de Julio, porque yo he salido de la península ibérica. Es verdad que está en Vietnam muy Sí. molón. ¿Ves Vietnam? Mola, Sí. Corroboro que la vida del turista es muy dura, Esto como es decía cierto. antes. Es cierto. O sea, levantarse a las 6 para todos los días durante 2 semanas. Esto me acuerdo haciendo el Camino de Santiago, que estaba haciendo la etapa más dura, y tenía al lado, pues creo que era de Cádiz, a un señor, está callado, 1 kilómetro, 2, 3, y a los 20 kilómetros me mira y me dice: estos son mis vacaciones. Le moledó. Claro, no le pude contestar nada porque era cierto. Es verdad, sí. Sí, hay veces que las vacaciones, en realidad, descansar no descansas. Sí. Claro, pero debería estar pensado eso para descansar, ¿no? Sí. Yo creo que lo que tiene que cultivarse durante las vacaciones, durante las vacaciones estivales, es una vida contemplativa. Claro, el turismo es incompatible con eso. Sí. Hombre, a ver, también es verdad que no lo Con la hemos- rumia de grandes verdades, todo eso, mientras uno recorre las calles de Dios sabe qué ciudad, pues no puede hacerlo. Hombre, sí, te inspira mucho. No, porque uno está a la caza de monumentos que fotografiar. Entonces, yo defiendo viajes de 3 meses. En un viaje de 3 meses uno sí puede conocer la ciudad, empaparse de ella, pero en un viaje de 1 semana, pues señor mío, usted conoce los monumentos. Bien. Pero una ciudad es más que son monumentos. Sin duda. Digo yo. Sí, a mí el factor humano es lo que más me interesa A siempre. mí, definitivamente. Claro. ¿Y cómo conoce uno el factor humano? Con Bueno. tiempo, alejándose del centro. Pues ya todos los centros de la Bueno, ciudad también depende quizás de la actitud con la que vayas a un sitio, aunque esté Claro, menos por supuesto, tiempo. sí. Sí. Ya sabéis que yo hiperbolizo. Sí. Pedriño, ¿tú qué tal? Yo no fui a ningún sitio, visto lo visto. Después de la hiperbolización. Y aunque hubiese sido, no lo dirías tampoco. ¿Dónde he ido? No, los incendios y tal, cambio climático sufrido, todo eso. No, yo he estado en terreno seguro, vamos.
Pues en Italia. Ahí es donde, pues. ¿Pero en qué parte de Italia? Florencia, Venecia. Maravilloso. Lugares seguros, claro. Sí. Fui a ver yo quería ver una capilla de los españoles que está en Santa María Novella, que fue donde Dante aprendió filosofía, inspirándose en la filosofía en ese momento dominadora, que era el tomismo, ¿no? Y entonces, pues allí estuve en Santa María Novella intentándome empapar también esa bella señora que dijo Dante que al conocer a la filosofía, tras la muerte de Beatriz, se enamoró de la filosofía, siendo un poco el libro de Boecio y tal, una personificación, la filosofía se le aparece como bella señora, en contraste con el Islam, que la filosofía es una prostituta. Entonces, esto tiene sus consecuencias como para Lutero, bastante importantes. Es la misma. ¿Ves cómo depende mucho con qué actitud vas? La mayoría de la gente no va con esta actitud. Claro. Entonces la capilla de los españoles. A mí me atrae menos Vietnam que Florencia, es decir. En Bolonia el colegio de los españoles. Es interesante, ¿eh? Es interesante. Sí, hombre, que no lo niego. Me iría 3 meses a Vietnam encantado. En comparación o sea, si hablamos de belleza en Vietnam poca. Natural. La naturaleza, sí, que a mí no me importa tanto como el factor humano. Eso, pero es un montón. Yo soy socrático en ese momento, los animales, las plantas no me interesan nada. No, a mí realmente no es... Soy el hombre en la ciudad. A mí me interesa mucho político. Sí, es verdad que la naturaleza mola. Yo me he puesto así un poquito porque, claro, he visto esto. Sí, bueno, para defenderte. Mierda, ir a visitar 5 días, pues es lo que... No, si yo estuve en Roma 5 días, no puedo decir nada y me comporté como un perfecto turista. Claro, recorrí sus calles. Hay gente que dice, que es muy divertido, esto se está llenando de turistas, no puede ser. Acto seguido, él está haciendo ese turismo. O sea, que él es un explorador. Él no. O sea, nadie se reconoce a sí mismo como turista de masas. Oye, que no pasa nada. Oye, mientras uno evite la riñonera, todo está bien. Uy, y bueno, hay muchos temas que tocar. Ahí, fíjate. El altavoz de las playas. Riñonera, no. No, yo estoy de acuerdo. Hemos llegado a un consenso. Hacía tiempo. Sí, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Ahora hay que decretarlo para que sea consenso verdadero. Exacto. Vamos a empezar con el fiscal general, que el gobierno sanchista hace historia. Estos son, claro, progresos del gobierno progresista. Y es que por primera vez en la historia, de pronto, tienes a un fiscal general del Estado al que le abren juicio oral, en este caso Supremo, Alvarito. Yo estoy en un despacho, Fragu y Suárez, que estamos en la causa. Estamos ejerciendo la acusación y... Si os parece, hago un pequeñísimo resumen. Porfa. Y creo que es especialmente útil, primero, porque no sé si la gente es consciente de la magnitud de esto. Y luego también porque, particularmente en lo que son los casos judiciales, como se nos notifican todas las diligencias y aparecen en prensa y cualquier novedad se nos dice, yo creo que al final nos embota un poco la mente y nos cuesta distinguir lo verdaderamente importante de lo que es más circunstancial. Entonces creo que viene bien, antes de que empiece el juicio, que empezará dentro de no mucho, recordar un poco a la gente por qué está este señor sentado ahí. Y digamos, si tuviese que resumir muchísimo, de hecho me he traído unos apuntillos para no perderme, básicamente lo que diría es lo siguiente. O sea, Alberto González Amador es la pareja de Ayuso, este señor tiene una empresa y se le denuncia a la empresa por un delito fiscal. Alberto no quiere que esto perjudique políticamente a Ayuso, no quiere que esto se aire demasiado en los medios y entonces le encarga a su abogado que llegue a un acuerdo con la Fiscalía, que hable con la Fiscalía para terminar rápido con este asunto. El abogado de Alberto manda un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos y reconoce los hechos. Y esto es importante aclararlo porque quien reconoce los hechos no es Alberto González Amador. Eso es muy importante. Es el abogado, sin que explícitamente además Alberto González Amador se lo dijese, con lo cual desde el minuto 1 se la está llamando delincuente confeso cuando eso no era cierto. Bien, la Fiscalía de Delitos Económicos recibe este correo y a su vez se lo reenvía a Julián Salto, que es el fiscal designado para este asunto. Y aquí conviene hacer un inciso. Los correos entre los abogados defensores y los fiscales son absolutamente confidenciales y esto no se puede divulgar bajo ningún concepto. Bien. Un poco después, El Mundo publica una noticia donde dice que es la Fiscalía la que le ha propuesto llegar a un acuerdo a Alberto González Amador. Y no Alberto González Amador, el que a través de su abogado ha intentado, digamos, llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con la intención de ganar el relato, que utilizan ellos esta expresión de forma literal, en relación con una cuestión aparte menor, como de quién ha nacido la iniciativa en relación con este acuerdo, que tampoco es una cuestión de una envergadura nacional, ¿vale? Pues con la intención de ganar este relato, el Ministerio Fiscal, y aquí viene lo particularmente grave, utiliza todo el poder que tiene esta institución contra un ciudadano, que hasta entonces era alguien pues, anónimo prácticamente,
con la intención de divulgar cosas que la atañen, que son secretas. ¿Vale? O sea, la desproporción es colosal. Y entonces lo que hacen básicamente es lo siguiente. El fiscal general del Estado habla con Pilar Rodríguez, que era la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, y le dice que le diga a Julián Salto, que recordémoslo era el fiscal que está llevando este asunto, que le mande todos los correos que hubiese intercambiado con el abogado del novio de Ayuso. Julián Salto, que está en un partido del Atlético de Madrid, se tiene que salir, o sea, esto lo gestionan con una urgencia absolutamente bestial, le manda los correos a Pilar y Pilar se los manda a Álvaro. A su correo personal. No a su correo institucional, porque él pide que se lo manden a su correo personal, con la voluntad. Bueno, esto refleja, para empezar, que no es una cuestión de un calado jurídico, institucional, sino es una cuestión personal y política, ¿vale? Y además también lo hacen para intentar que no deje demasiado rastro. Y justo después, se filtra a los medios de comunicación este correo particularmente sensible donde el abogado había reconocido los delitos. Y hay mucha gente, que yo lo estoy leyendo y lo resumo en 3 minutos, que está cuestionando la razón de mandar a este hombre al banquillo, diciendo que todo esto son, pues en fin, ensoñaciones, imaginaciones, que él no ha cometido nada. Y creo que también es importante poner encima de la mesa los indicios principales o algunos de los más importantes que apuntan a este hombre, porque cuando uno lo sabe dice, ¡ostras! Punto número 1, antes de que Pilar le enviase el correo a Álvaro, ningún medio de comunicación había filtrado el contenido literal de ese correo. Cuando Álvaro recibe el correo, justo después se publica el contenido literal. Punto número 1. Punto número 2. Quien publica el contenido literal de ese correo es la SER, Miguel Ángel Campos. Y aquí hay 2 cosas muy llamativas. La más llamativa es que cuando filtra el artículo, Miguel Ángel Campos, en el artículo donde escribe todo esto, dice que la Fiscalía está preparando un comunicado que se va a publicar en las próximas horas. Claro, ¿cómo podía saber él lo que finalmente sucede? ¿Cómo podía saber él que la Fiscalía estaba preparando un comunicado que se iba a publicar en las próximas horas? La razón es evidente, su fuente es la Fiscalía. Con lo cual, indicio muy sólido, número 2. Y hay algo que termina de cerrar el círculo, que es la actitud del fiscal general del Estado una vez se produce esta filtración, porque se comporta de una forma, honestamente, extrañísima y muy incriminatoria. Punto número 1, cuando Almudena Lastra, que es la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, le pregunta expresamente si él es el responsable de la filtración, en vez de negarlo, dice, eso ahora no importa. También literal. Y punto número 2, el Tribunal Supremo, a las 10 de la mañana del 16 de octubre, hace público que se va a investigar. Y él, pocas horas después, borra todo el WhatsApp. Pocos días después, cambia de teléfono móvil. Y pocos días después también elimina todo lo que tiene que ver con su correo electrónico. Con lo cual, claro, uno tiene que hacer el ejercicio de preguntarse si así es como normalmente un inocente se comporta. Es decir, si cuando le preguntas si ha cometido un delito, en vez de negarlo, dice eso ahora no importa. Y punto número 2, si sabiendo que se va a iniciar contra él una causa respecto de la que él es absolutamente inocente, en vez de acopiar todo el material que tiene para presentarlo el primer día y dejar claro que él no ha hecho nada y que se archive la causa, se encarga de no dejar absolutamente ningún rastro de nada. Pues eso. Sí, bueno, con todo este resumen, ni una dimisión, ni nada, pues todo como... Y si quiso hacer fuerte además, ¿no? Porque el argumento era que él quiso neutralizar el bulo, que era supuestamente lo que decía el mundo, que era la Fiscalía la que había propuesto un arreglo con González Amador. A través de su abogado. Entonces, eso que era un bulo, según esto, y lo cual pues no era verdad, él hizo todo esas filtraciones que no reconoció, pero a su vez tácitamente lo está reconociendo porque dice, no, yo lo que quería es neutralizar un bulo, que fue lo que dijo después el presidente del gobierno, siendo portavoz del propio fiscal general del Estado. O sea, que quiero decir que o sí, es lo del el filtrado de Schrödinger, ¿no? Podríamos decir, lo hubo y no lo hubo. Lo hubo porque así neutralizaba un bulo, pero no lo hubo porque soy inocente de haberlo hecho. O sea, las dos cosas. Ha neutralizado el bulo con la filtración, pero no ha habido filtración. Ambas cosas. Y ambas cosas, como ocurre con esta gente, nos las tenemos que traer. Llueve y no llueve a la vez. Estamos acostumbrados a que la metodología de este gobierno sea esto. Es decir, que decir una cosa y al día siguiente la contraria, o en el mismo arreglo seguido, prácticamente. Y decir, sí, quedarse así.
Esperando a que algún incisivo periodista repregunte. Sí. Efectivamente, bueno. Sí, yo, ¿por dónde empezar? Bueno, es el gobierno, decías antes, que está haciendo historia. Este gobierno es el gobierno de los récords. Basta un poco de memoria para constatar la degeneración, para constatar el deterioro. Nunca antes las instituciones del Estado habían estado tan opresivamente sometidas al partido político del gobierno. Nunca antes los montes habían ardido con semejante virulencia, nunca antes los trenes habían sido más impuntuales, nunca antes. Basta un poco de memoria para constatar el deterioro de nuestro país. Alguien podría pensar que a Álvaro García Ortiz se le designó por su pericia, por su sabiduría jurídica, por su dominio del oficio, pero se le nombró precisamente para esto. Se le nombró por su sabiduría, se le nombró por su lealtad. Perdón, por su sumisión. Se le nombró exactamente para esto, de ahí que no nos deba extrañar que no dimita. Álvaro García Ortiz está cumpliendo su cometido. Cuando uno oye la exposición de Álvaro, se pregunta si España... Bueno, a menudo se dice que ya no somos homologables a los países de nuestro entorno, esta expresión tan cursi y tan horrísona. Lo que me pregunto es si somos homologables a una república bananera. ¿Esto podría soportarlo cualquier autócrata de una república bananera? ¿El fiscal general de una república bananera? Es que me temo que no. Es que, Julio, fíjate en relación con lo que dices de república bananera, más allá de ser, y ahora haré una acotación a lo que ha dicho Pedro, más allá de ser muy grave que a un fiscal general del Estado se le siente en el banquillo, el propio desarrollo de ese juicio va a plantear un escenario que yo creo que es insólito en la historia del derecho, que es el siguiente. El fiscal general del Estado, por la propia organización de la Fiscalía, está estructurado de forma jerárquica. Es decir, el fiscal general del Estado dicta órdenes a todos los fiscales que están por debajo de él. Con lo cual, el acusado va a impartir órdenes al fiscal que tendría que acusarle. O sea, esto da para Woody Allen, alguna comedia o algo así. O sea, pero un país que funcione con esta lógica es una cosa delirante. O sea, que el acusado al fiscal le pueda decir, oye, que de hecho es lo que está pasando. Porque el fiscal ha actuado en este caso de una forma que yo no he visto en mi vida. En mi vida. Supuestamente el fiscal defiende la ley, imparcialidad. La verdad es que no, siempre acusa. Pero es que en este caso no ha habido ni siquiera un conato de imparcialidad. O sea, desde el primer momento y ha sido archívese. Yo no lo he visto en mi vida. Y luego en relación con lo del bulo, punto número 1, el bulo del que estamos hablando es absolutamente, en fin, o sea, de una importancia por lo menos pequeña, que es de quién ha partido la iniciativa de un acuerdo. O sea, no es una cuestión de Estado, por así decirlo. Y luego además... que ya digo, conecta esto con lo particularmente grave y denunciable, que es cómo el Estado utiliza todo el poder que tiene para aplastar a un ciudadano porque piensa que políticamente le conviene. Y yo, tratando de ser pedagógico, siempre pongo el ejemplo del médico de Álvaro García Ortiz. Imagínate que Álvaro García Ortiz estuviese haciendo una declaración de prensa y él dijese que él está perfectamente sano. Y su médico dice, no, eso es mentira. Este hombre tiene una cantidad de enfermedades que yo voy a filtrar mañana. Y también podría esgrimir que esa filtración que él ha hecho de datos que tiene por razón de su cargo y que en principio son confidenciales estaba justificada porque la verdad del conocimiento de las enfermedades que él puede padecer queda subordinado frente a eso. Pues la lógica es exactamente la misma. Y es la república bananera total. No, claro, eso es lo que más preocupa, ¿no? Cometer un delito, justificar un delito para evitar otro, para evitar o para corregir, no sé qué, pues estás cometiendo un delito, chico. Entonces, siendo el fiscal general del Estado, pues hombre, resulta que se agrava la cosa bastante más, porque claro, la resonancia que tiene eso pues es mucho mayor. Obviamente, además, se supone que estás ahí para precisamente todo lo contrario, ¿no? Para administrar justicia, para que las leyes se mantengan, ¿no? Y es sabido el dicho divisa latina, ¿no? Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley, y ya está, ¿no? Entonces, estás de obligado cumplimiento, aunque te parezca injusta, todo lo que quieras, porque la legitimidad ya es un terreno filosófico, ya mucho más discutible, pero la ley, dentro de la claridad que tienen las leyes, que son más o menos claras, para ser aplicadas, pues tienes que cumplirla. Entonces no puedes justificar una lucha ideológica. Con una lucha ideológica no puedes justificar el incumplir la ley. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es en lo que se basa esto? ¿Qué es lo que se basa su defensa? Y además una cosa más, precisamente para percibir el carácter insólito de esto,
El reglamento del Ministerio Fiscal dice que cuando frente a un fiscal se inicia un procedimiento y obligatoriamente cuando se le manda a juicio, cualquier fiscal se le tiene que suspender por una razón evidente. O sea, un juez, un fiscal que adopta decisiones muy trascendentes en relación con la vida de una persona no solamente tiene que tener una imagen, en fin, intachable. Porque imagínate que un juez tiene abiertas 7 causas por prevaricación y luego me condena a mí y luego se le condena por prevaricación y digo, a mí me ha condenado un prevaricador a la cárcel, 10 años. Entonces, se es cauto con los jueces, con los fiscales, por el mero hecho de que tengan abierta una causa se les puede suspender y ya cuando se abre juicio oral, 100%. Lo hemos solicitado 4 veces a lo largo de la causa, no ha podido ser. Pero bueno. Y el tema, que aquí voy con el carácter insólito de esto, el reglamento del Ministerio Fiscal dice que el encargado de suspender a ese fiscal que se encuentre en esa situación es el fiscal general del Estado. Es decir, la ley no contempla la posibilidad de que quien se vea en esa situación sea el fiscal general del Estado. El Papa no se ha dado. Es una cosa que ni siquiera está contemplado porque eso parecía algo imposible. Pues no. Pues sí, posible. Es sanchismo, claro, es que está haciendo progresos. Juanín, la oposición ha dicho, venga, va, hasta aquí. Entonces ha salido Esther Muñoz. Sí. Y yo creo que a estas alturas Sánchez todavía no ha conseguido recuperarse del susto. Debe estar temblando en el Palacio de la Moncloa. Como mínimo. A estas alturas, en alguna esquina o en el jardín, por ahí, porque ha sido uno de los temas comentados por los diferentes partidos de la oposición, más aún porque hoy se reunía la mesa del Congreso y se les ha preguntado a los portavoces sobre este asunto. La portavoz del PP, Esther Muñoz, pedía exigencias no solo al fiscal general del Estado, sino a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que es lo que pasaría en un país democrático, que dimitiera el fiscal en unas circunstancias así. Escuchamos. Pues eso es lo que ha pasado. El fiscal general del Estado comparecía ante los jueces que le van a investigar para hablar de independencia judicial y de la independencia de la Fiscalía. Pues no tiene ningún sentido. El señor fiscal general del Estado está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Eso es lo que ocurriría en un país democrático. Tú escuchas esto, dices, venga, vamos a analizar con seriedad, ¿no? A ver lo que ha dicho. O sea, está diciendo que no vivimos una democracia. Claro, no, bueno, esto es si tú dices esto, es no vivimos una democracia porque no va a dimitir y Pedro Sánchez no lo va a hacer dimitir. Entonces, vale, no vivimos una democracia, entonces usted se va a presentar a las elecciones, no sé, pues una vez dices esto, salgan ustedes a las calles, no sé, hemos sufrido un golpe de Estado, ¿no? Sí, digo sí, yo, sí, coño, sí. o sea, digo, Sí. si me tomo en serio lo que estás diciendo. El problema es la desproporción entre el relato del Partido Popular y sus acciones. Es que es acojonante. O sea, llevan digamos meses diciendo que vivimos oprimidos por una autocracia. Bueno, desde la pandemia. Sí, desde la pandemia. Bueno, ahí estaba la ley de pandemias. O sea, mal porque no había una ley. Claro, efectivamente, ¿no? Había que legislar. Exacto. Había que era Casado, era vale, encierra la una peña, vez pero con una hecho ley. el arreglo jurídico ya todo bien. Claro, dentro de la Constitución Un que poquito nos de hemos maquillaje dado. y ya está. Sí. No, claro, dices, hombre, esa desproporción es difícilmente justificable. Es que ni siquiera se han atrevido a presentar una moción de censura. Es que ni siquiera se han atrevido a hacerlo. Si si Pedro Sánchez es un autócrata, si está subordinando todas las instituciones del Estado a sus intereses, si la corrupción es ya asfixiante, si todo eso es verdad, ¿por qué no presenta usted una moción de censura? De hecho, ¿por qué no convoca una manifestación semanal? Una manifestación semanal seguida del debido vermú, porque parece que el vermú en las manifestaciones de la derecha social es indispensable. ¿Por qué? ¿No? Si vivimos oprimidos por semejante yugo, claro. Sí, lo que ¿Por qué seguimos participando de la farsa, de la pantomima? Y con un carácter, o sea, con un añadido que es, se dibuja a Sánchez como un autócrata, como alguien sin ningún tipo de escrúpulo, que no tiene ninguna línea roja, pero acto seguido se descarta la posibilidad de que pueda influir en el resultado electoral. Sí. Lo más propio de un autócrata y lo que más interesa a un autócrata para mantenerse lo que en el más poder. es eso, sí. Y eso tampoco, o sea, es una... Hay límites, que no Son está dispuesto a latiguillos, sobrepasar, son pues un lo que verdadero creyente en la comentaba democracia. Pedro al principio, o sea, el que no tiene límites autolimitándose porque... claro. No, porque estamos al borde del precipicio autócrata y totalitario y todo esto, ¿no? Que llevan eso desde la pandemia, incluso antes incluso. Y entonces, pero a su vez, pues yo qué sé, el 6 de diciembre celebran la maravillosa democracia que nos hemos dado.
y siguen celebrándola y entonces llegamos a la fiesta de la democracia, cada vez que hay unas elecciones y tal. Entonces dices, pero a ver, estamos en una autocracia y este es un dictador y entonces se le combate ¿cómo? Con este tipo de latiguillos, que es que solo repiten latiguillos, porque el PP está en el turnismo. Ese es su posicionamiento. Está en el turnismo, entonces dice, bueno, esto se va a terminar en algún momento y nos toca cayendo a por su propio peso. cayendo por su propio peso, por cansancio, no porque ellos hagan una fuerza potente, no tienen un discurso elaborado de absolutamente nada. Ideológicamente es la nulidad más absoluta el PP. Están a verlas venir, están siempre al rebufo, están siempre pues a la defensiva, con un escudo puesto permanentemente. No hay ningún tipo de, digamos, de ¿cómo te diría yo?, de formulación de un plan para España. Por ejemplo, ¿qué haces con el separatismo? ¿Qué haces con Puigdemont? Tienes un tío que está huido de la justicia española, que puedes decir, mira, Feijóo lo primero que tenía que decir, ya que además depende de los votos, el sostén del gobierno depende de los votos de Junts en buena medida, lo primero que tenía que proponer a los españoles es decir, si llego al poder, a este tío voy a por él. Bueno, o lo que sea, o voy a por él y lo acaricio. Quiero decir que algo, una propuesta. Pues es un tío que está escapado de la justicia y está con la batuta determinando la política española. Y si ya la ilegalización de los partidos separatistas nos parece una medida demasiado audaz, moderación, por Dios, pues por lo menos una reforma de la ley electoral. Sí, para que el gobierno de la nación no esté en manos de esta gentuza. Para que se queden fuera. Sí, pero que bastaría con eso. Tienes un 5%. Con eso no hace falta ilegalizar. Para mí no hay nada. Que en muchas comunidades autónomas ya existe. Están preocupados permanentemente que no les confundan con Vox. Entonces, ahí... Sí, pero no le está saliendo de la jugada, las encuestas... El PP está como que... Hombre, Vox es una gemación del PP. Es que ¿quién fundó Vox? Pues uno del PP, con otro del PP. Sí, sí. Entonces, no sé qué están procurando, a quién quieren engañar. Bueno, y que esa contradicción a la que se enfrenta el PP también se enfrenta Vox, cuyo discurso contra el gobierno es todavía más rotundo. Y bueno, pues esto se tiene que concretar en algún acto. Algún acto, ¿eh? La vez que fueron más audaces, precisamente, que, como decías tú antes, con el tema del separatismo y que esto fue, recuerdo, Espinosa Los Monteros, que lo presentó en el Congreso de los Diputados, un proyecto de ilegalización del separatismo, una cosa de risa. Pues estaba con la democracia para arriba y para abajo. Pero ¿qué tendrá que ver eso? Tendrá que ver eso. Que aquí que es una cuestión de lógica, no de forma de la organización del digamos en términos aristotélicos, la forma de organización del gobierno, del Estado, que como la forma democrática. Que es que sea aristocrático o sea oligárquico o sea como quieras, es incompatible con el Estado su secesión, su ruptura. Ya está, da igual que si es monárquico, como si es tiránico. Que es incompatible con la propia naturaleza del Estado el que tengas un programa que implique su destrucción. Ya está, es que es tan sencillo y tan difícil además, a su vez, porque claro, toda esta hojarasca ideológica de la democracia, entonces se embadurnó con ese barro democrático y quedó completamente disbujado el programa ese o el proyecto que llevaban de legalización del separatismo. Quedó allí y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿A dónde vas con eso? Hablando de mayorías sociales, bueno, tú no fumas. No, yo soy exfumador. Yo fumé. Yo también. Durante 18 años. Juan y fuma un montón. Sí, y voy a 6 años sin fumar. Aquí está la fumadora. Yo fumo puros. Yo llevo 16 años sin fumar. Muy bien. Fumé, o sea, hasta los 18 estuve sin fumar, claro. Desde el 1 hasta los 18. A los 18 empecé a fumar, a los 36 dejé de fumar, o sea, 18, y ahora voy camino de otros 18 sin fumar. Espero que ya sea para siempre, pero bueno. Oye, yo hago el cálculo, yo ya llevo fumando más tiempo desde que nací, sí. Y lo pienso mucho y digo, esto... Pero bueno, mientras lo pensamos, la indignación. Yo hoy estoy muy indignado con este tema, porque dicen, es una cortina de humo. Bueno, ya coño. Y lo de Israel también es una cortina de humo, pero tiene consecuencias las cortinas de humo. Sí, vale, sí, ya sé que es humo. Pero el humo es que al final yo en una terraza no voy a poder encenderme un piti, ninguno de los tres. Es que a mí eso es lo que más me molesta, porque yo soy fumador social. Yo en mi casa no fumo, yo fumo solamente en terrazas cuando me apetece. Yo soy el principal agraviado por eso. Sí, la ley anti-Bernat. Vamos con ello, Juanín. Ley anti-Bernat que ha salido adelante, se ha aprobado el anteproyecto de ley, el Consejo de Ministros, la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y además prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como pueden ser las terrazas de hostelería.
hostelería, los fumadores sociales, piscinas o marquesinas. No incluye la modificación del empaquetado genérico, que era una medida, según dicen, ampliamente reivindicada por las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo. La ministra de Sanidad, Mónica García, se mostraba aún así orgullosa por esta norma, amparándose, eso sí, en la ciencia y los expertos. Seguir dando pasos en este sentido y de esta manera, a partir de la aprobación de esta ley, no será posible fumar en terrazas. Una medida que está avalada por la ciencia, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social, que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino también los fumadores, que también nos han pedido y están avalando esta medida. Pero es verdad. Hubiese sido más coherente con el espíritu del gobierno que dijese esto mientras se fuma un cigarro. Lo hubiese apagado. Sí. Sí. Pero o sea, lo de la ciencia y tal bien, pero lo de la mayoría social es cierto. Sí, es un... Pero a la gente le parece bien. Eso es lo más preocupante. Claro, lo que me preocupa es eso. O sea, no, pero que Mónica García pues, diga esto, pues me entra dentro de la lógica. No me pero que nadie tiene contacto... Coño, te quedas sorprendido, pero... Nadie tiene contacto con la multitud. Esto de hablar, que decía Sócrates, no tengo contacto con la multitud. Esto de hablar por la multitud, decir, no, la mayoría social, pero hace una encuesta, no sí, sé... Ahí sí que hay, Pedro, sí, es demoledor. ¿Eh? Bueno, pero que aún así... Hay muchas. Y aún así, la mayoría social... no tiene por qué acertar. Ni ser, o sea, lo bueno y lo malo no está en función de la mayoría o minoría social. Eso es. Otra cosa es que, claro, es decir, que la bondad o maldad de algo, de una medida la que sea, no está en función, pues yo qué sé, si consultas, no sé, a una ciudad, pues poner un polideportivo y dices, no, está fatal, entonces a muchos les parece mal porque tienen que padecer las horas y todo, pero a lo mejor es necesario el polideportivo. Entonces no hay un mínimo de sacrificio al bien. Digamos, no hay ningún tipo. Siempre están buscando ¿cómo te diría yo? Esto, los andaluces tienen una palabra muy bonita, que es, que no recuerdo ahora, muy bonita, agradadores. Pero eso no es andaluz, ¿no? Agradador, sí, agradador. ¿Sí? Agradar. Buscan siempre agradar. Agasajar, agradar. Nunca buscan si algo está bien o mal, sino si cae bien o cae mal, si es agradable o no es agradable a una multitud. Entonces, claro, si tú tienes como fin de tu acción política el agradar a la multitud, pues eso se llama, porque toda la vida se llama demagogia, populismo, como queramos llamarlo, y con ese presunto, a partir de ese presunto contacto con la multitud, que después es lo que te parece a ti, es de lo más, digamos, arbitrario, es porque como es un territorio completamente desconocido, lo de la multitud, pues cada uno ve la multitud como le da la gana, y al final es la voluntad de este tío que lo que quiere es imponer esto, y entonces dice que tiene el respaldo de la multitud, con un respaldo que jamás vas a saber si lo tiene o no, porque nunca se puede. Con las encuestas, sí. O sea, las encuestas, de hecho, es en torno, o sea, la media, el 72% de los españoles está a favor de que se prohíba fumar en las terrazas. Y hay un 70% que está a favor de eso, pero que además que se amplíe a 8 metros. Quieren encarcelarnos, además. Pues bueno, esto habría que preguntar. Alguien a favor estaría seguro. Seguro. Pero o sea, sí que hay. O sea, la mayoría te dice sí, porque tú al final dices, a ver, yo comprendo que yo como fumador entiendo que hay gente que, oye, a mí me molesta el tabaco, si lo entiendo perfectamente. A mí incluso también me molesta el vapor o ciertos cigarrillos que no me gustan cómo huelen. A mí incluso determinadas conversaciones me molestan también. Sí, no, sí, sin duda. Puede estar bien, pero vamos a ver. Esa bondad no depende si lo apoyan o no. Claro, pero lo que me refiero es... justifica, no en función de que se apoye multitudinariamente. Pero no sería más lógico... Dice, bueno, pues esto es perjudicial, por lo que sea. Pero y luego funda su opinión en otra, que es lo de la ciencia. Y aquí nos tenemos que preguntar qué es lo propio de la mirada política. Lo propio de la mirada política es que es holística, es que es amplia, es que es prudencial. Uno no puede atender solo a criterios científicos para tomar una decisión política. Es como cuando en la pandemia los médicos reclamaban para sí el gobierno. Digo, oiga, no. Usted no puede reclamar para sí el gobierno porque su mirada es parcial, su mirada es fragmentaria. El político debe tener una mirada amplia y debe considerar no solo las consecuencias científicas o médicas de una medida, sino también sus efectos económicos, sus efectos morales, sus efectos sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando Mónica García habla y alude a la ciencia, está incurriendo en lo que jamás un político debería incurrir, que es una mirada fragmentaria, una mirada parcial. Un político no debe tomar decisiones atendiendo exclusivamente a un criterio. Y ese es el primer error que yo veo.
Luego, referido a los efectos económicos, mientras Álvaro hablaba, pensaba que al final el tabaco se va a convertir en un lujo. En un lujo, porque los pobres, ¿dónde fuman? Fundamentalmente en las terrazas de los bares. En las terrazas de los bares y en los parques. Los ricos pueden fumar en sus jardines, en sus terrazas, en sus clubs áticos, privados. claro, en sus clubs privados. ¿Dónde fuman los pobres? En los estadios de fútbol, en las terrazas y en los parques. En los parques, con lo cual igual habría que hacerle ver a Mónica García, aunque le da igual, porque le da igual esa entelequia a la que Pedro se refiere, a la que Pedro no le gusta referirse. A Mónica García le da igual la clase trabajadora, le da igual el populacho, por entendernos. Le da igual. Ella gobierna para unas élites. De hecho, es el perro de presa de esas élites. Y por último, hablaría del papel emancipador del Leviatán. El Leviatán es el encargado de emancipar el individuo, lo ha emancipado de la moral, lo ha emancipado de los lazos comunitarios, lo ha emancipado de la familia. Ahora se trata de emanciparlo de los vicios, solo de algunos vicios. Eso te iba a porque decir, claro. sobre la pornografía mantiene un estricto silencio el Leviatán. Oye, el alcohol. Un silencio permisivo. ¿Por qué esta arbitrariedad? ¿Por qué regulamos según qué cosas? Claro. ¿El alcohol qué? ¿Los alimentos ultraprocesados qué? Porque claro, si yo de verdad, yo entiendo que dices que a mí me molesta, ¿vale? Pero entonces, estamos de no molesta a acuerdo. los demás, en principio. Bueno, perdona, no molesta, pero salvo que Pero te salvo empieza a que- molestar porque tú dices, yo lo que defiendo es, oye, yo entiendo que a ti te moleste, ok, vale, pues entonces que el dueño del establecimiento, que para eso es su establecimiento, diga, ¿aquí se puede fumar o no? Yo, por ejemplo, si me dicen, no puedes fumar, no voy. Claro. Igual que al revés dirán, oye, pues si ahí se fuma, yo no voy. Esto ni nos lo planteamos. Y luego aparte te vienen, cuando tú muchas veces dices este argumento es, ¿y por qué tengo yo que pagar? Porque a la sanidad esto de los cánceres de pulmón y todo esto les cuesta mucho dinero. ¿Por qué tengo que pagar yo tu tratamiento porque fumes? Entonces, claro, ahí se me va a ver un abanico. ¿Qué digo? ¿El alcohol? O sea, ¿el alcohol acaso no tiene problemas el que se bebe? Y los ultraprocesados. Los ultraprocesados o la propia estupidez humana, coño. O sea, al final vives en sociedad y dices, oye, las estupideces de los demás, pues anda que no nos cuestan dinero. O sea, ¿cuánto dinero cuesta Mónica García a la nación española? Joder, mucho más que los fumadores. Entonces, ¿qué me estás contando? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo entiendo que haya que regular, por muy dueño que sea de su negocio el señor del bar, hay que una serie de cosas que Si están no te estoy reguladas. diciendo que hagan asesinatos de bebés. No, hombre, no, Fumas un pero me pitillo. refiero, yo que sé, salida de humos, pues tiene que tener una salida de humos, Sí, bueno. por dar, y eso tiene que tener un reglado, tiene que tener una distancia de no sé qué, tiene que tener, pues todo, y eso está muy reglamentado y tiene que estarlo, o entiendo que tiene que estarlo. Tiene que estar, pues, de respecto a la acera, tiene que mantener no sé cuánto en la terraza, pues no puede estar en cualquier sitio, tiene que... Sí, hasta ciertas horas, porque la vida en hasta ciertas sociedad horas, y estas cosas, sí, sí. Claro, hay cosas que son Sí, expansivas, el humo pues expande, el alcohol tú lo bebes, hombre, ya cuando llegas a un estado... mamao pegando gritos por anda eso, que no se por expande, eso, ¿eh? cuando llega a un estado Joder. de descontrol, o el mismo su propio cuerpo por ahí danzando, bueno. Y entonces... Sí, la propia imagen. La propia imagen. Muy desagradable. Entonces... Mucho más estético fumar. Sí, Porque no, ir mamao el por la fumar, calle, por el ejemplo, fumar ¿no? altera la conciencia, eso también es verdad. Fumar no perjudica en ese sentido. Entonces, por mucho que fumes, no te vas a perder la cabeza. Pero recordemos que la propuesta de estos era tabaco no, marihuana sí. Bueno, eso es verdad. Claro, no, Es joder. verdad, se me había olvidado Sí, esa no, derivada. Si es que ellos están a eso, a lo que más deteriore tu razón, eso a por ello. Yo supongo que cuando se trata de este tipo de cosas, el sonido pues expande también. Entonces hay que intentar que los decibeles no sé qué, insonorizarlo. Sí, tiene sentido. Todo eso, pues no. Pero aquí se trata de no si la mayoría social lo aprueba, no. A ver, ¿tú por qué estás? ¿Por razones sanitarias? Bueno, pues dilo tal y ya está. Y después, si te apoyan bien y si no, no. Pero si no te apoyes en una mayoría social, que eso es pura propaganda, eso es demagogia, eso es adular. Es que al si no, no se personal, atrevería. sencillamente. O sea, al final, Claro, por eso dices, digo. tú imagínate que Entonces, tienes al 90% de la población en contra, pues dices, yo esto no lo apruebo. Claro, entonces, te apoyas también, o sea, induces muchas veces, las encuestas pues están inducidas, naturalmente, ¿no? Los toros en Cataluña, pues los han prohibido, tal. Había una mayoría social, claro, en Cataluña, empiezas a trampear. Y dices, coño, pero voy a consultar a toda España, que Cataluña pertenece a España. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se supone que hay, porque es un espectáculo cruel y también están para defensa de nuestros... Sí, de lo que puedes ver o lo que nuestros no. ojos, Claro, o hermano tal. toro. No sé, claro. Sí, sí. Bueno, anti-Bernat, la ley está hecha pobre, Alvarito, y no puedes fumar en ningún Claro, sitio. yo soy el principal. En la encargado. Plaza de Toros no sé qué ha pasado. Yo dejé de ir al Bernabéu cuando prohibieron fumar. Yo es no que se puede sobre fumar en todo los toros, no voy. creo que es importante que la gente entienda que esto no va de. No de si fumar. fumas o no fumas, claro. No va de Sí, que ir al fumar. fondo, que eso. claro. Total. En fin, o sea. Si tú apoderas al Estado para que pueda decidir hasta pues lo que podemos hacer en último recoveco, porque si la ley es absoluta no se puede fumar en la terraza aunque esté yo solo, ¿vale? Porque el Estado dice que yo no puedo fumar en la terraza.
Esto, la verdad es que me desconecté un poco de la vida, pero creo recordar que con Vito Quiles pasó algo parecido, que se hizo una cosa para que él no pudiese entrar y luego resulta que está afectando a otros, que tampoco pueden entrar por esa misma norma. Pero ya lo han rectificado. Lo han rectificado, sí. Vale. Pero en principio si no lo hubiesen rectificado, claro, o sea, en un principio alguien puede celebrar eso porque no puede entrar él, pero luego resulta que tampoco puedo entrar yo por esa misma razón. Le afectaba, de hecho, a Antonio Maestre con su medio, si es que se puede. Y esto al final, esta estadolatría, o algo así es. La marea. La marea, sí. Sí. Esta estadolatría que a mí me preocupa muchísimo porque se deifica el Estado y la gente hace una total renuncia de la gestión de sus propios asuntos y eso lo escribe muy bien Juvenel, el poder, la historia natural de su crecimiento, algo así. Es verdad que la dinámica del poder es crecer. O sea, yo no estoy diciendo que en esta época es la época en la que más atrocidades se han cometido en la historia de la humanidad, porque seguramente no sea cierto. Pero sí que me parece que es la época de la historia de la humanidad en la que más control ejerce el poder sobre nuestras vidas. O sea, uno se pone a pensar, me interesa saber tu opinión ahora, pero uno se pone a pensar en cuestiones no de un calado político o de un calado pues, que tenga cierta importancia, sino de cosas que podíamos calificar más como minucias, por así decirlo, del día a día, y me cuesta pensar en cosas que yo puedo hacer en mi día a día que estén absolutamente sustraídas a algún reglamento, a alguna ley, a alguna prohibición. De hecho, se aplica una lógica contraria a lo que en principio yo creo que la intuición nos lleva a mantener, que es todo lo que no esté prohibido está permitido, y todo lo que no, o sea, y no hace falta que las cosas se permitan expresamente para que yo pueda hacerlas. Y la gente que vive inmersa en esta estadolatría necesita que algo se permita expresamente para poder hacerlo, y si no está prohibido también tiene una especie de miedo para llevarlo a cabo. Y a mí esta es la vertiente de esto que menos me gusta, no tanto porque el poder lo haga, porque al final hay una mayoría social, puede que sea cierto, y las cortinas de humo puestas a hacerlas, pues como la lógica del poder es llegar al poder, mantenerme en él, pues harás cosas que puedan tener un apoyo social, si es así. O sea, la esencia de la democracia es esa. ¿Cómo vas a ir en contra y por muy disparatado que sea una determinada medida? Porque evidentemente el hecho de que algo se mantenga por muchas personas no quiere decir que no sea absolutamente demencial o liberticida, ¿vale? O sea, esa asociación que se hace tradicionalmente entre democracia y libertad es un absurdo, un absurdo. Pero, decía, lo que más me preocupa es cómo se recibe esto, porque cuando tú das carta de naturaleza a esto, estás dando carta de naturaleza a prácticamente cualquier otra cosa, claro. Porque la misma lógica se puede aplicar respecto de cualquier cosa que a mí me moleste. Ese es el punto. A mí me molestan, por ejemplo, los niños en el tren. Prohibido. Fuera. A mí me molesta que alguien esté hablando de una cosa que a mí me parece desagradable. Prohibido. Fuera. O sea, esta misma lógica la puedes extender a absolutamente todo lo que te dé la gana. Sí, porque es que además aquí lo que pasa es que juegan con el tema de que es malo para tu salud. Y digo, pues sí, bueno, ya, sí. Tienes razón, vale, tienes razón. Pero entonces, vuelvo a lo mismo. El alcohol no es malo. Pero hoy en día, no, solamente si lo quiere de forma excesiva. Bueno, pues oye, imagínate que yo me fumo un cigarro al día o dos en una terraza. Eso tampoco me vaya... Y dices, no, eso tampoco. La alimentación. O sea, lo que hay en los supermercados. Restricciones, pues en este caso. No, restricciones no, perdona, tú si quieres puedes ser alcohólico, me refiero. No, o sea, quiero decir que si te pones 16 para abajo, pues no puedes comprar. Por lo 18. El 18. La inconsecuencia es la prueba del absurdo. Sí, pero que a mí lo que me preocupa es el fondo lo que señalaba Alvarito, que es que al final tienes una sociedad que dice, como a mí no me gusta, porque ahora estamos en la sociedad en la que vivimos, que es verdad que pues, la gente fuma menos. Cosa que, oye, qué bien, si ya sabemos que el tabaco es malísimo. Y dices, vale, lo aplaudo. Pero el hecho de, como ahora estamos en esta época, esto ya no es tan popular, entonces tú ya poco menos que un apestado, que ya nos llevan tratando así muchos años, dices, coño, luego la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo, es que cómo puede ser que estemos en esta línea, que cada vez tenemos menos libertad, joder, por gente como tú, que cuando es algo que a ti te gusta, lo aplaudes, digo, oye, mira. Claro, o sea, desde ahí hay que evitar el gusto, precisamente, que sea el gusto el criterio de acción política. Entonces tiene que ser una cosa objetiva, o que se pueda objetivar, ese bien común al que apelar. Es decir, pues yo puedo entender, por ejemplo, la pandemia. Yo era defensor de medidas draconianas, ¿sabéis? Más o menos draconianas. Es decir, tú tienes una pandemia, pues tienes que meter a la gente en casa, pues a lo mejor lo tienes que hacer, y la metes. No, es que la ley no era... ¿A mí qué me importa? No era la adecuada. Claro, tuvieron que acudir a leyes ahí y sacarlas casi de la Biblia, porque claro, no había legislación así a mano muy reciente, ¿no? Sobre pandemia. Del año 14 y no sé qué. De ahí la necesidad de una ley de pandemia. Claro, entonces de ahí esa necesidad. Pero la gente la tenía que meter en casa, porque presuntamente
por lo menos eso parecía, pues se estaba contagiando de una pandemia, lógicamente, ¿no? Me parecía. O sea, yo en su momento no el Estado es la única instancia que puede hacerlo. Claro, y quien decide en un estado de excepción. Exactamente. Pero yo no negaba la legitimidad del Estado para adoptar según qué medidas. Lo que en general cuestionaba a la gente era la pertinencia de esa Claro, y ahí está lo discutible. Entonces, claro, eso es lo discutible. Ahora, yo no discuto que el Estado tenga que tomar medidas, absolutamente, prácticamente todo, naturalmente que sí, porque el Estado, claro, que esto es del Estado, cuando se tiene una idea del Estado como algo superestructural y tal, pues no, el Estado somos todos, claro que somos todos. El Estado participamos todos del Estado, evidentemente. Y además es la única instancia en la que se puede apelar. Tú, para corregir al Estado, la única instancia que puedes apelar es al propio Estado. Porque no hay más. A menos que se crea que la Iglesia pueda tener capacidad para influir en el Estado. Estamos en eso, y tenga legitimidad para hacerlo. Que entonces estamos peor. Entonces tiene impuestos. Cobra impuestos también. En el siglo XVI cobraba impuestos también la Iglesia. Sí, pero no tanto como ahora. Y no pagaban tantos los buenos. Y subían los impuestos de repente, tanto la Iglesia como el Estado. Eso sigue pasando. Por ejemplo, para hacer una presa, pues de repente el impuesto del vino, pues le subían. Esto lo leí yo hace poco. Pero limitaba más efectivamente el poder del Estado que el artificio de la separación. Estaba la Iglesia, pero joder, casi peor. Es decir, me lo pones. Porque eran dos poderes distintos. Claro. Entonces, el mismo poder y además la Iglesia nada menos que administra los bienes espirituales eternos. Eso ya es la leche. Ya es la leche. Eso ya es la leche. Entonces, porque el otro... Pues yo te digo que ojalá la Iglesia tuviese ahora poder para hacerte contrapoder. Yo prefiero que no lo tenga, la verdad. Hombre, pero bueno. A ver, ¿qué te digo? La Iglesia dio un contrapoder que digas, coño, ¿qué contrapoder tiene esto? O son otros estados. El único contrapoder... Porque la Iglesia es un estado, al final. Ahora la conferencia episcopal. Pero los únicos mecanismos que tiene reales no son los espirituales, evidentemente, sino los reales, los del Estado. La Iglesia era los estados pontificios, esta era la Iglesia. Y entonces, con su diplomacia potentísima, ¿no? Claro, Stalin dijo, la paz, decía el Papa, que quiero la paz y tal y igual. Entonces Stalin le preguntó, ¿con cuántas divisiones cuentas para asegurar la paz? Claro. Entonces, pero tiene divisiones la Iglesia, porque eso Stalin ahí era un poco ingenuo. Pero al final cayó. Porque se murió de forma natural. O de forma natural, o a lo mejor le dieron un pejoncito y tal. Bueno, eso dicen que fue laberíntico. La Iglesia sobrevivió y la Unión Soviética cayó. O sea, que no se ría tanto. La verdad sobrevive si al final el bien siempre triunfa. Bueno, yo creo que no, esto es la verdad. Pero bueno, el caso es que, porque tiene mecanismos reales, no los propios ideológicos de la Iglesia para funcionar. Y entonces, pero a lo que iba, porque nos hemos desviado por ese tema. Sí, la verdad es que no se puede. Porque actúa como Estado, pero la única instancia a la que puedes apelar para las exageraciones, las hipérboles, los abusos del Estado, es al Estado. No hay otra instancia. Entonces, claro, todos, cuando el liberal dice, es que el Estado no sé qué, ¿a quién apela para modificar? ¿Milei a quién apela para poder modificar las normas? Al propio Estado. Pero si el Estado no hace nada, me refiero, el Estado es... Esto lo decía Escoto fenomenal. Los estados son inocentes, los culpables son los gobiernos, que al final es el que utiliza el Estado para el Estado como forma de organización política es culpable, pero bueno. También podría ser un tema, pero es verdad. Claro, el Estado es una especie de tablero, digamos, y ahí efectivamente los jugadores, esos son los gobiernos, pues ahí ya... Pues, el Estado él no se levanta por la mañana y dice voy a hacer esto. Claro. No, y además es que de la sociedad sin Estado... Bueno, pero si hay algo venenoso en la naturaleza del Estado, perdón. Pero no desarrollaré porque nos iríamos... Para la primera taberna de la temporada. Sí, no, ya tenemos tema, es sobre la hispanidad. Eso está ahora hay mucha gente que está cabreada. Sí, hay gente cabreada. Y ellos están confundiendo las cosas. Una cosa yo creo que es el concepto de hispanidad. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Estaba pensando en el libro que citaba antes yo de Juvenel. Claro, y él explica que el Estado crece como consecuencia del choque con otros estados. Exactamente. Es decir, si el estado que tengo al lado tiene un armamento que yo no tengo, pues yo tendré que equipararme con respecto a él. Si el estado que tengo al lado recauda impuestos de una determinada forma, lo que le permite tener cierta capacidad para... Sobre todo con cosas que me puedan amenazar a mí, yo también lo tendré que tener. Si el Estado al lado recluta gente de esta forma, yo también lo tendré que tener. Es decir, el crecimiento parece que venía motivado como consecuencia de la pugna con otros estados. Exactamente, esa es la dialéctica de los estados. No tiene nada que ver con la pugna con otros estados. Es decir, este crecimiento del Estado en relación con minucias más cotidianas es fruto de un... Yo esto lo veo fruto de un paternalismo... Toda política interior implica el exterior. Siempre, esto lo decía muy bien Unamuno. Es decir... ¿Pero qué tiene que ver que no se pueda fumar en la terraza con mi colisión con Francia? Es que...
Pues mucho al final, porque toma medidas de homologación. O sea, este crecimiento del Estado yo lo veo más pernicioso porque no es consecuencia de la pugna del Estado con otros estados, lo cual puede que sea necesario para su supervivencia, sino por un paternalismo que se asume alegremente por parte de la propia población. El caso ejemplar de las leyes siempre es respecto a los demás estados. La competición del progresismo. Claro, una ley que persigue el tabaco o el matrimonio homosexual. Que dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la competencia? Pues por supuesto que tiene que ver mucho con el resto de estados, porque estás planteando una idea del Estado a través de leyes y sobre todo pasado por la ideología. Y entonces, por ejemplo, pues eso, Zapatero tiene la idea, más o menos, Zapatero es el embrión, de Sánchez, que es la flor, la flor no, la del fruto, pues tiene la idea, más o menos, ¿no?, de la confrontación con los Estados Unidos. Estados Unidos es... Pero es una confrontación de coña, que de verdad te crees que va a quedar político. No, como Venezuela, claro, que Venezuela decía, pues llamo a la reserva, pero ¿qué reserva? Es por donde quiere él sobrevivir, digámoslo así. Él quiere buscar la confrontación, pues eso, sí, pero reconocer Palestina, no sé qué. pero de cachondeo. O sea, si sí, reconocer... el recorrido vamos a suponer que reconocer a Palestina supusiese que nos invade mañana Israel, Sánchez está, vamos, que estás que sí, tú, que es a nivel propagandístico claro, y que resulta mucho más ridículo en ese aspecto porque, claro, se enfrenta con una realidad después que no le deja que los márgenes... Vamos a ver, la geopolítica, por así decir, la presión, con todos estos mecanismos además que hay ahora tecnológicos de comunicación tan enormes, claro, una medida en el siglo XVI, pues que hasta que llega Felipe II la toma, hasta que llega no sé qué pasa, no sé cuántos meses y tal. Aquí todo la inmediatez, digamos, de los medios de comunicación hace que cualquier cosa que se tome, pues se convierte en viral y tal, ¿no? Cualquier noticia, Sí, pero yo no estoy de acuerdo, Pedro, porque si no al final tendrías como un mundo homogéneo y no es el caso. No, tienes por eso, países entonces, que están, o sea, la frontera la cruzas y dices, coño, entra en una movida completamente diferente. La presión en ese sentido es mucho mayor a la hora de tomar medidas y demás, es mucho mayor y el margen de maniobra para la ideología es menor. Es menor, porque la economía, la geopolítica, es decir, por ejemplo, pongo este ejemplo y ya me callo. Las medidas que tomó Trump con el aranceles. ¿Qué? Eso fue mucho propaganda. Bueno, hubo parte sí, luego llegó a acuerdos con unos países. Ahí estaba no. Sí, la bolsa... Estados Unidos, que es primera potencia mundial, y está jugando con otros. Tú imagínate que mañana Lesoto dice, vais a fliparlo, y voy a poner aranceles. Voy a poner aranceles aquí, claro. La gente dice, ¿qué dices, no puede jugar con esa propaganda. Claro, sí, pero al final es propaganda. O sea, al final sus medidas arancelarias han quedado muy desdibujadas. Bueno, ha llegado a acuerdo, no te creas, ¿eh? Según algunas cosas ha llegado bien, pero bueno. Vamos con Francia. No sé cómo hemos empezado. Con el tabaco acabando con los aranceles de Trump. Ha sido fantástico. Vamos con Francia, que este tema también tiene fondo. Ya sabéis que el primer ministro ha caído. Entonces, como sabía que iba a caer, dijo, yo me someto a una cuestión de estas de confianza, sabiendo que iba a palmar. Entonces llevaba todo el mes de agosto concediendo entrevistas diciendo... Esto va a bienestar, esto es imposible, el sistema de pensiones nada, la inmigración tampoco es la solución. Claro, y ayer hizo un discurso que dijo, bueno, ahora que sé que ya no me podéis votar, os voy a decir la verdad. Es maravilloso, Juanín. Si repasamos brevemente, el gobierno de Francia, liderado por François Bayrou, ha caído tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional. Se trata de la cuarta vez en menos de 2 años que un ejecutivo francés se ve derribado, reflejo de la profunda crisis institucional que atraviesa el país. El detonante ha sido el profundo plan de reforma del sistema que proponía Bayrou, que contemplaba recortes de 44.000 millones de euros y la congelación del gasto público. En su último discurso, el que aún era primer ministro francés, hablaba de que esto no era una cuestión política, sino una cuestión histórica. Bayrou. Le plus grand risque était de ne pas en prendre, de laisser continuer les choses sans que rien ne change, de faire de la politique comme d'habitude, de faire durer sans prendre les décisions qui s'imposent, jusqu'au moment où l'irréparable est là et où l'on arrive au bord de la falaise. Car ce dont nous traitons aujourd'hui, ce n'est pas une question politique. C'est une cuestión histórica. Bueno, es que esto revela la esencia de la democracia. Sí, es que además, si lo ves, se revolvían todos. Decían, ¿qué estás diciendo? Porque claro, hay algunos... puede decir solamente cuando abandona el poder o cuando abandona su deseo de mantenerse en el poder o de llegar al poder. Efectivamente, porque luego algunos dicen, bueno, pero mira, ahora si van a legislativa fenomenal porque va a ganar Le Pen.
¿Y qué? O sea, Le Pen no está diciendo, sí, es verdad lo que dice este señor, están diciendo que está loco, que está mal de la cabeza. Francia lleva más de 3 décadas, que se dice pronto, siendo deficitaria. Le Pen está igualmente constreñida por el imperativo de complacer a su electorado. Exactamente igual. Sí, claro, por eso digo que no es ningún... La gente diga que viene a Le Pen, más pero nosotros con el electorado de Le Pen que con el electorado de Macron. Pero Sí, está sin duda, claro. igualmente obligada por su electorado. Pero hay cuestiones más transversales que rebasan tu electorado concreto, por ejemplo, y son las más estructurales. La cuestión de las pensiones. Claro, pero eso no lo va a abordar nadie en Francia. Pero ni en Francia ni en ningún sitio. O sea, tampoco. Es que es absolutamente... ¿Cuántos millones de pensionistas en España? 12 millones. 12. Vale. O sea, ¿cómo te vas a poner en contra 12 millones de potenciales votantes? Es que es absolutamente suicida. Sí, decía pero yo antes, más suicida es no hacer nada. El margen de una maniobra de la ideología. Ya, pero porque va a estallar. O sea, suponiendo que a esta gente le interesa lo que pueda pasar a medio plazo. A corto plazo es evidente que puede seguir tirando, pero a medio largo plazo El problema esto es un desastre. preguntarse de nuevo por el fin de la acción política. ¿Para qué gobiernan? Claro. ¿Para qué gobiernan estos señores? ¿Para el bien común o para su bien privado? Sí. Es que el problema es que gobiernan para su bien privado. Para la ideología, para los planes que salen de la ideología o lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir, de modos doctrinales de organización del Estado, ¿no? Entonces, el margen de maniobra es muy estrecho. Por ejemplo, la paz, ¿no? Un ideal de acción política, pues es la paz. Pacificar, si hay conflictos, pues pacificarlos, ¿no? La concordia en el caso de interior, ¿no? Según los clásicos, la concordia es la pacificación interior y la paz entre países, ¿no? Entonces, claro, resulta que te encuentras en una situación, un mundo en que hay 7 o 8 países que están armados atómicamente. Entonces, el margen de maniobra para sacar adelante ese plan, pues está muy constreñido por aquellos países que tienen armamento atómico, son los que cuentan realmente. Entonces, tú puedes predicar la paz todo lo que te dé la gana, pero si no tienes unos dispositivos, en este caso tecnológicos, que te permiten sacar adelante ese discurso a nivel geopolítico, decir, no, y aquí pues la ONU es un ejemplo de esto, ¿no? Cómo funciona la ONU, los 5 países con el derecho a veto y tal, que son los que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y son los que tienen casualmente el armamento atómico. Entonces, la ideología está muy constreñida en este aspecto, y a nivel económico, 3/4 de lo mismo, más o menos. Es decir, cuando tienes empresas poderosísimas, que muchas de ellas pues son eso, tienen un producto interior, la empresa, bueno, esto no es un concepto correcto, pero maneja una capacidad productiva mayor que algunos países, pues claro, la posibilidad de que la ideología pues funcione realmente, o sea, que la ideología saque adelante acciones políticas, pues es muy poca. Es muy poca. Entonces, lo único, y es importante, lo único es que la ideología lo que hace es movilizar a las masas. Entonces ahí sí. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, yo qué sé, en Estados Unidos, por ejemplo, pues claro, la política norteamericana y demás en Israel, Palestina, la buena fama, el apoyo a nivel, se podría decir, yo tampoco las encuestas no las manejo y yo tampoco tengo un dato de una multitud, pero el palestinismo es mucho más popular y es mucho mejor recibido que el sionismo. Y sin embargo, a nivel real, claro. Sí. Pues ahí está. Entonces, pero es curioso esto, es decir, cómo un discurso como es el palestinista, el palestino, si quiero, pro-palestino, sin embargo, no cuaja. No cuaja, el Estado palestino cada vez está más lejos. No sé si me explico. Sí, entonces, pero porque tampoco tiene la fuerza militar al fin de cuentas. Por eso digo, entonces, que la ideología está mucho más constreñida después de lo que parece muchas veces. Entonces, Alvarito. Realidad, claro. Claro. Sí, vamos a ver. Hay noticias que son, la mayoría, anecdóticas y que quedan en eso y ya está. Y otras como esta que revelan algo más profundo. Y yo creo que esta entra de lleno dentro de esa categoría porque revela una verdad muy esencial, que es que en cualquier sistema donde haya elecciones podemos discutir sobre el deber ser y cuál debería ser el fin del gobierno, pero lo cierto e impepinable es que en cualquier sistema en el que haya elecciones, y más todavía si esas elecciones son periódicas a corto plazo, lo único que importa es embelesar al electorado para las siguientes elecciones yo conseguir sus votos. Punto. Y esto es particularmente preocupante porque es que los principales problemas que tenemos hoy en día son estructurales y su solución, porque son problemas reales, son difíciles.
un problema imaginario puede admitir una solución fácil, un problema real admite una solución difícil, que exige un sacrificio o una restricción, etcétera, etcétera. Impopular. Y es absolutamente imposible que ciertas medidas que te pueden poner en contra a millones o decenas de millones de electores puedan salir adelante, aquí o en la Conchinchina. Es que es absolutamente imposible. Y eso revela eso. Uno solamente puede decir la verdad. Albert Rivera del Paso exactamente lo mismo. Dijo que el sistema de pensiones era un fraude. O sea, eso estaba quebrado. Hoy en día está quebrado. Cuando salió de la política. Dentro de la política es absolutamente imposible que tú puedas sostener eso. Con lo cual, es que vamos hacia el abismo sin ningún tipo de posibilidad de escapar de él. Sí. Pero aquí en España tampoco tienes a nadie que lo dices, porque la derecha lo que te dice. ¿Cómo lo van a decir? Dice, el gasto superfluo, no, las pensiones es un problema. Que mira, a mí las pensionistas, yo no ¿cómo voy a tener algo en contra de mi padre, coño? Digo, pero es que esto es matemáticas. Es que lo único o sea, que si tú defiendes hacer... la verdad y defiendes las matemáticas, tú no puedes decir que el sistema de pensiones está fenomenal y que es el gasto superfluo, que dices, oye, cuantifícamelo. Además, la ideología si esto es matemática, es muy sencillo. Dicotómica, a medida que más complejo es, como dice Álvaro, la situación problemática para resolver, más simplona es la ideología que está intentando se vuelve dicotómica y aquí que es, pues hay un problema de vivienda en Madrid. ¿Cuál es la opción del discurso del PSOE? Facha. No, es que los grandes tenedores que tienen muchas casas. Al final facha. Es el que pone un plan encima de la mesa, no porque es facha. Y el otro sí, porque es totalitario, no sé qué. Entonces, comunista facha y en esto se... De todos modos, yo sí apostillaría brevísimamente. Es verdad que la democracia tiene sus riesgos, pero no deja de ser verdad que otros regímenes políticos los tienen también. No hay régimen político que no exija la virtud de sus gobernantes. Total. Y no hay régimen político que sobreviva a unos gobernantes viciosos. No, por muy apuntalado que esté el ordenamiento jurídico, por muy robusto que sea el Estado, lo estamos viendo con el gobierno que nos hemos dado. No hay ordenamiento jurídico que sobreviva a las malas intenciones de un gobernante. Entonces, sí, es verdad, yo creo que y probablemente lo que se ha dado a lo largo de toda la historia, lo ideal es un régimen mixto. No se trata de... Es la realidad. Claro, es la realidad. La realidad es que, bueno, nunca es un régimen mixto perfecto, siempre un régimen es más monárquico, más aristocrático, más democrático, pero debería ser así. No se trata de hurtarle al pueblo la posibilidad de elegir sobre según qué asuntos, pero asumiendo que hay asuntos que deben escapar a la voluntad del pueblo. Y yo creo que, vamos, si consideramos eso, primero, que no hay régimen perfecto, segundo, que los gobernantes deben ser virtuosos o el régimen político no lo será, y tercero, que lo más cercano a la realidad y lo más y lo óptimo sería un régimen mixto, nos acercaremos bastante a solucionar nuestros problemas. Dios te oiga, Julito. Yo dos cosas muy rápidas para terminar. La primera, para terminar de justificar mi preocupación, que es, podríamos decir, bueno, quizás, no sé, alguien se atreva a decir estas cosas y gane las elecciones. Me parece imposible, pero bueno, supongamos que es imposible, o sea, necesitamos apelar a un imposible. Bueno, supongamos que es imposible, es posible. Ese mismo partido a los 4 años siguientes no revalida el cargo. Seguramente. Difícilmente. Dirían, porque esa sería una posibilidad, punto número 1, que se gane a la gente y tal y cual, y luego la otra posibilidad es que no se gane a la gente y los engañe. Esto está fantástico. Cuando llega al poder, dice, vamos a desmantelar esto. A los 4 años también pierde el poder, con lo cual, incluso aunque saliese... Oye, mira Milei en Buenos Aires, la castaña que se ha metido. Digo, aunque saliese un breve rayo de luz por ahí, como las soluciones al principio exigen un sacrificio, que luego se va atenuando, pero al principio exigen un sacrificio grande, como a corto plazo la gente estaría, pues en fin, molesta, no revalidaría el cargo. Con lo cual sería una solución pues meramente coyuntural que no llegaría a tal. Y luego hay una cosa, para conectar con el principio de lo que hablábamos, de viajar y este tipo de historias, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de Vietnam, y esto no se ve en las montañas, se ve hablando con gente, fue el patriotismo de esa gente, un patriotismo del mejor modo que el patriotismo se puede entender, que es ser consciente de algo que está por encima de ti, de un pasado y de un futuro. El rojo de la bandera de Vietnam simboliza la sangre de la gente que murió en la guerra de Vietnam. Y entonces la gente de nuestra edad, de Vietnam, decía, joder, es que mis abuelos murieron en la guerra y mis padres, con un país absolutamente devastado, dejaron absolutamente todo de lado para que yo pudiese tener alguna posibilidad. Yo no puedo malgastar esto y dar a la generación siguiente un país que sea una basura. Yo no puedo cargarme este rédito.
Y entonces hay una especie de reconocimiento a lo que se hizo en el pasado y, por tanto, un compromiso hacia los que vienen en el futuro. Esto que en España está absolutamente roto, lo que termina provocando es que una persona pensionista diga, con que a mí se me suban 15 euros la pensión, me da exactamente igual quebrar el país durante los próximos 50 años. Sí, porque me voy a morir en 10 o menos. Y esta idea tan casposa y tan, pues en fin, como queramos llamarlo, del patriotismo, del nacionalismo y pues al final surte efectos muy reales. Claro. Y también si se obvia. Es que de hecho, una sociedad se rompe sin eso. De hecho, Girauta puso un tuit en esta línea porque salía en X todo el rollo este de las pensiones y Girauta decía, no, hay que eliminar el gasto superfluo. El problema es ese. Es que no sé. Y dices, mira, tío, o sea, si tú de verdad dices que tienes un compromiso con tu país, primero tendrás que decirle la verdad a la gente. Yo comprendo que la verdad puede ser muy dolorosa. Oye, a mí no me gusta decir esto. O sea, no soy imbécil. Sé que si digo, es que los políticos y los asesores, claro, ¿cómo no va para la pensión? Si lo sé decir. Si no soy subnormal, sé decirlo. O sea, sé replicar ese argumento, pero no es la verdad. O sea, si yo dijese eso, estaría mintiendo a la gente. Dices, macho, que tú tienes una responsabilidad todavía mayor porque estás representando en cierta medida la soberanía de España, es un representante. Dices, coño, ¿cómo te atreves a mentir así de forma tan descarada? Sí. Y luego además que dices, oye, si es que el problema es pobres pensionistas que te han estafado de forma obligatoria, porque si quieres una estafa que tú hayas entrado de forma voluntaria, tú estás obligado a estar sometido a esa estafa, igual que lo estamos nosotros. Pero lo que no puede ser es que me digas, bueno, como a mí me han estafado, pero en 5 años me muero, pues ya quedé vosotros con la estafa. Hombre, coño. Es que si yo no reconozco algo común que me une con lo anterior y con lo posterior, que me importa que este vaya a estar quebrado. Sí. ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver conmigo? Oye, con familiares pensionistas. No, también es español. ¿Qué? Sí, con familiares pensionistas se lo dices y dicen, tienes razón. Pero me da igual. Eso lo juntas con la geografía, quiero decir, eso en plano temporal, pero después geográficamente tampoco, bueno, el catalán va por un lado, el otro, entonces cuando no se tiene como referencia a la soberanía nacional, a la nación, no se tiene como en los planes políticos, no se tiene como referencia a la nación. Entonces, pues es muy complicado, claro, sacar adelante nada. En fin, nosotros seguiremos luchando por la verdad, y en este caso las matemáticas. Y lo hacemos gracias a nuestros queridos socios, que están ahí, querido Pedro. Pues para que podamos empezar hablando de tabaco y acabemos con aranceles de Trump y todas estas cosas. Sí, es que hay de verano, que lo estamos dando poquito a poco. Y también últimas incorporaciones. Así que vamos a empezar ya diciendo gracias a Sayoa de Zariquiegui, que esto está en... Cizur Menor, Pamplona, ¿no? Navarra, sí. Muy bien. Bueno, es que estudié allí, ¿eh? O sea, con las Navarras acierto todas. A ver, te lo callar. Alejandro de Gijón, Jorge de Moya, que esto está en... 3, Valencia. Baleares. 2, Barcelona. 1, Barna. Efectivamente. Oriol de Madrid, Raquel de Gijón, Julián de Madrid, Karim de Sapobla, Raúl de Alicante, Juan Ramón de Villena, Ignacio de Zaragoza, Alma de Guadalajara, pero no de aquí, de Jalisco, México. María de Madrid, Raquel, también de la capital del reino, José Ignacio de Tabasco, también mexicano. Mira, Juanín, tenemos 2 expatriados ya. Bueno. Pilar de Málaga, Jordi y Ana de Palma de Mallorca, que intuyo que deben ser amigos o no, pues hicieron socios a la vez y oro. Anda. O sea que yo creo... A lo mejor ahora estoy metiendo la pata, pero bueno, podemos crear un romance. Claro, porque coinciden en Palma de Mallorca, mismo nivel de suscripción, mismo día, casi misma hora. Igual hay un parentesco ahí. Ahí sí, que nos lo confirmen, porque si no, yo creo que esto es una señal para que triunfe el amor, ¿verdad, Pedro? Sí, es una señal. Carlos Santa Cruz de Tenerife. Cuando parte el amor, ¿no? Como decía Camela, esa gran... Camela. Joder, sí, Camela. Oye, tuvo mucho éxito en su momento, pero está muy desaparecida, ¿no? A ver, Camela, el éxito iba acompañado con los coches de choque. Entonces, ignoré tanto su ascenso como su caída. Sí, es verdad. Ahora ya, ¿qué hace? O sea, yo estoy muy fuera de esa órbita, pero lo que... O sea, 20 y tantos años después esas canciones vuelven a sonar en las fiestas, sí. Bueno, pues está bien. Bueno, Carlos Santa Cruz de Tenerife, Isabel de Barcelona y Carlos, en esta ocasión, de Sevilla. Pues nada, queridos, muchas gracias por venir un día más. Y a ti, Julito, te veremos aquí antes en la tertulia, pero en V1 Plus te vemos... Pasamos al sábado. El sábado. Domingo, uno al mes, una taberna más larga, más reposada. Y no sé si lo del sábado es un guiño al pueblo judío. Pero me encantado. Me parece bien. No, nos gusta el ecumenismo. Claro, a ver, vamos a ver. El objetivo es que compitas con La Sexta Noche.
que es el sábado por la noche. Entonces, imagínate el bodrio que sacan ahí en comparación con... Claro, tú vas a tocar un tema de la hispanidad. ¿Con quién está Insua y quién más? Pues tengo que hacer todavía tareas de producción. Ah, vale. Bueno, tenemos a Insua. Sí, Pedro, efectivamente. Bueno, y podría estar él solo, podría ser un diálogo. No me para que haya debate, ¿no? Porque es que es verdad que hay mucha controversia ahora con el tema. Sí, hay mucha controversia. Sí, se está la gente diciendo que nos están invadiendo. Sí. Bueno, en cierta medida sí. Hombre, pero invasión es la palabra. Con la sociología, que pero... ya hablaremos. No, pero es un debate súper interesante. Más claro, la hispanidad yo creo que es una cosa, la inmigración es otra, ¿no? Más sociológico que geopolítico, digamos. Sí. Políticamente, el bloque hispano yo creo que es indudable como bloque. Otra cosa la sociología, ya mucho más diversa y ahí ya la cosa cambia. Sí. Ya no es igual. Sí, bueno, no es igual ni siquiera allí. O sea, el otro lado del charco no es lo mismo. Lo ves, entonces, ¿no? La música, no sé qué, hay una serie de elementos ahí, de atributos que, bueno, que ya no es igual, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues lo contaremos, Julito. Nos vemos pronto. Dios mediante. Alvarito, lo mismo. Yo este domingo. Ah, coño, empiezas ya con... Con Fortunata y Jacinta, con Paloma. Hombre, nuestra querida Paloma, muy Sobre bien. el patriotismo, además. Ah, oye, pues súper interesante. Paloma siempre es interesante. Pues te vemos entonces este domingo a las 10 de la mañana. Correcto. Para el desayuno. Es que hemos cambiado el horario. Sí, con los churros, sí. Sí, no, es una hora estupenda. Te levantas y dices, oye, pues desayunando. Sí, hacer deporte. A pensar. Sí, los domingos son día de reposo. De tareas de hogar. Misa. No, pero misa escuchando el podcast en misa se fea. Entonces esto no se puede comparar. Con según qué homilías uno siente la tentación. Esto es cierto. Sí. Pedriño, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Juanín, nos vemos mañana. Si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor Los también, y a todos ustedes, si así lo desean, les emplazamos a que nos acompañen mañana, a que se hagan socios. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.